Pensar que la baja estatura de los padres es la única razón válida para que un niño tenga talla baja es un grave error. Si bien la genética juega un papel determinante, existen factores nutricionales, hormonales y esqueléticos que pueden ser la causa. No todos los niños de baja estatura presentan talla baja. El trastorno de la velocidad de crecimiento puede ser síntoma de otros padecimientos que pueden ser cardíacos, gástricos, pulmonares, urinarios, etc. Por lo tanto, la medición correcta y periódica de un niño por parte de su pediatra es de vital importancia. Entérate qué es el síndrome de talla baja, sus causas y tratamiento. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar un lunes más con ustedes. Hoy vamos a platicar de la talla baja, del síndrome de talla baja. ¿Qué es esto? Como vimos ahorita en la entrada, nuestra estatura depende de muchos factores, muchos de ellos son genéticos, pero existen otros exteriores como es la alimentación, la influencia de enfermedades, etcétera. Pero ¿qué sucede o cómo saber si verdaderamente uno de nuestros hijos está quedándose con una estatura menor a la que debería de tener? ¿Cómo sabemos cuál es la estatura normal? Esto preocupa a muchos padres y tenemos aquí en el estudio ejemplos vivos. Ya Oscar nos comentó un caso. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Pues sí, un placer saludarlos y desde luego para leer todos sus comentarios a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, pero también recomendarles la dirección por si tienen que salir de casa o del lugar donde están viendo el programa en este momento, para que no pierdan detalle de nuestro programa, www.canal11.mx/diálogos. Y también a través de la página de Facebook de Diálogos en Confianza, allí podrán encontrar el Facebook Live para que los lleven a todas partes. Desde luego también la línea telefónica, el 51 66 40 00 es el número para que llamen y con mucho gusto nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia reciben sus llamadas. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y sí, yo decía en un principio, mi estatura en realidad es baja, soy una talla baja, pero creo que lo merezco. Sobre todo saber si era lo que te tocaba, la talla que te tocaba hacer, que es el chiste que los especialistas que están aquí el día de hoy nos van a ayudar a saber si Oscar estaba bien o ya está demasiado tarde, Oscar. Yo creo que estás más allá del bien y del mal para ayuda a estas alturas de la vida. Pero les voy a presentar a las especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. En primer lugar, tenemos a la doctora Leticia García Morales. Bienvenida, doctora. Gracias, mi amor. La doctora es endocrinóloga pediatra, jefa del Departamento de Endocrinología y Clínica de Diabetes del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también Patricia Medina Bravo, bienvenida. Gracias. Es endocrinóloga pediatra adscrita al Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México Federico Gómez también. Y la doctora Magdalena Cerón Rodríguez, bienvenida, doctora. Ella es pediatra internista adscrita a urgencias del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias, porque creo que es un tema muy amplio. De cuando yo estudié, yo me acuerdo que era todavía un poco esto en pañales y hay muchas teorías, muchas dudas, muchas preguntas a los cuales los invitamos a que nos las manden. Yo agradezco a la gente que a lo largo de la semana me estuvo escribiendo en Twitter para saber, les vamos a contestar algunas de sus preguntas. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué tan frecuente o, antes que nada, cómo definimos talla baja? Bueno, la talla baja hay que definir primero y hay que diferenciar entre lo que es realmente la talla baja patológica, un paciente que verdaderamente no está expresando, como decíamos hace un momento, su potencial genético de crecimiento o que por algunas otras circunstancias no llegó a expresar esa epigenética, es decir, esa influencia de genes y medio ambiente que lo tendrían que haber llevado a un potencial de crecimiento normal. A diferencia de los que somos chaparritos, lo merezcamos o no, que no somos realmente portadores de una talla baja patológica. Pero ya hablando de una talla baja como tal, como enfermedad, podemos considerar dos tipos de definiciones. A mí en particular me gusta más la segunda que la primera, pero tradicionalmente se ha hablado que la talla baja la presentan aquellos niños cuya estatura
no expresa o se queda por abajo de 2 desviaciones estándar, es decir, 2 desviaciones de la media poblacional. Esto significa que estén creciendo por debajo de la mínima percentila o carril de crecimiento que se establece para una población general. Desafortunadamente en México no tenemos tablas poblacionales mexicanas, pero sí tenemos tablas a las cuales podemos abocarnos, que son tablas internacionales pero multiétnicas, que se han hecho con un rigor metodológico bastante adecuado y que nos pueden servir como comparativos de nuestros pacientes para poderlos situar en esta gráfica de crecimiento y ver si están realmente por debajo de ese primer carril normal que se considera o de 2 desviaciones estándar. Esta definición en particular no es la que más me encanta. A mí me gusta más considerar que nuestro potencial de crecimiento tiene que ver con la genética, porque así lo es, de tal manera que entonces nuestra talla esperada va a ir justamente en donde está nuestro carril familiar de crecimiento, que esta es una medida que calculamos los médicos y que casi todo el mundo debería saber. Y cualquier niño que crezca por debajo de 4 centímetros, algunos autores un poco más laxos hablan hasta de 8 centímetros, por debajo de este carril familiar de crecimiento, se considera portador de talla baja. Portador de talla baja. Entonces estamos hablando básicamente de estadística. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina y nos aparecía la materia de bioestadística, dije, no, ya la libré, no va a haber manera, porque no puedo ni siquiera llevar una chequera, entonces nos complicaba. Pero tenemos una cápsula que nos explica más o menos, o más bien con más detalle, qué es esto, y ahorita vamos a que los especialistas nos lo aclaren. Vamos a ver. La talla baja se define como la estatura de un niño que se encuentra por debajo de la percentil 3 o bien 2 desviaciones estándar por debajo de la media de la población. O también puede tomarse en cuenta la talla blanco familiar y se encontraría por debajo de 5 centímetros de esta. Hay diferentes causas, nosotros dividimos a la talla baja como patológica o la talla baja o causas fisiológicas o patrones normales de crecimiento, como pueden ser la talla baja familiar o bien el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. Dentro de las causas de talla baja patológica existen muchas, ¿no? Causas endocrinológicas como pueden ser la deficiencia de hormona de crecimiento o bien estados de desnutrición, enfermedades crónicas como insuficiencia renal crónica, una restricción del crecimiento intrauterino no recuperado, es decir, son muchas. Pues es un diagnóstico que se debe de hacer en el primer nivel de contacto de un niño, ya que de manera sistemática todos debemos de tener el cuidado de medir y de realizar una antropometría adecuada de un niño desde el primer contacto. No es para poder detectar la enfermedad desde etapas tempranas y poder así enviarlo al médico especialista en caso que sea necesario. Es necesario que nosotros grafiquemos al niño para poder determinar si tiene o no talla baja y tomar en cuenta pues el patrón familiar que existe, la talla blanco familiar. Y de los estudios necesarios, pues dependiendo de la sospecha que nosotros tengamos, pues será necesario realizar tal vez perfil tiroideo, niveles de hormona de crecimiento, realizar exámenes generales como es biometría hemática, electrolitos séricos, niveles de CO2 y también es necesario vigilar la velocidad de crecimiento que tiene un niño, así como realizar una edad ósea, que es un estudio radiológico por el cual podemos ver cuál es la edad biológica real del paciente. La talla blanco familiar se define como el promedio de la estatura de ambos padres que deben medirse adecuadamente y dependiendo de si es hombre o mujer, si es hombre se le suman 6.5 centímetros y si es mujer se le restan 6.5 centímetros y se grafica, se toma en cuenta ese como un estimado de la estatura que puede alcanzar un niño. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Aboitiz Rivera. Doctor, gracias por acompañarnos. El doctor es pediatra, cardiólogo pediatra y ecocardiografista. Muchas gracias por unirse a este panel de discusión interesante, porque estamos hablando de un tema en el cual mucha gente, incluyéndonos a nosotros, no sabemos cuándo o cuándo no es verdaderamente talla baja. La doctora ya nos explicó que todos nacemos con cierto potencial de crecimiento que depende de la genética y de factores ambientales. Pero cuando nos quedamos por abajo no vamos a meternos para fines prácticos nosotros en números, eso les toca a los médicos especialistas saber, es el síndrome de talla baja. ¿Por qué se le denomina un síndrome? Porque son varias causas. Normalmente no es una sola la causa, sino que son varias las enfermedades que potencialmente nos pueden causar talla baja. Y realmente, pues esto puede ser desde síndromes cromosómicos, genéticos, talla baja familiar, retraso en el crecimiento. Entonces hay varias definiciones que podemos hacer, por eso mucha gente lo cataloga como un síndrome, porque son varias las causas que podemos tener. Cuando hablamos de talla baja,
normal o patológica existe una diferencia. Patología quiere decir que existe alguna alteración, alguna enfermedad. Pero, por ejemplo, si mis padres y mis abuelos son de talla baja, lo más factible es que yo sea de talla baja también. ¿Eso se considera dentro del síndrome de talla baja? Sí, ahora hay un concepto que se llama talla baja idiopática, que realmente es un poquito una selección que se ha hecho, en donde tenemos que si la niña mide menos de 1,50 y el niño mide menos de 1,60, se considera como talla baja idiopática si no hay enfermedad o no hay ningún problema. Ok, si no hay ninguna enfermedad, entonces podríamos decir, aunque sea talla baja, es una talla baja que está dentro de la normalidad. Por ejemplo, mi mamá es muy bajita. Sus hermanos no tanto, pero mi abuela era alta, pero mi abuelo no. ¿Qué tanto influye la genética en la talla baja? La genética es el principal determinante del crecimiento. Se considera que el 70-80% de la talla de una persona va a depender exclusivamente de su patrón genético, de la herencia. Y el otro 20-30% va a estar modulado por la nutrición, factores ambientales, etcétera. Entonces sí es muy importante, de tal manera que este concepto de la talla blanco familiar es básico en la valoración de un niño. Ya bien lo comentaba el doctor, o sea, existen algunas variantes que son no patológicas, que anteriormente se consideraban variantes normales de crecimiento, la talla baja familiar, y el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. Entonces, esto que usted comentaba, cuando papá y mamá son bajitos y nosotros hacemos el cálculo de talla blanco familiar, y si el niño va creciendo por ese percentil o carril de crecimiento, pues entonces se considera esta variante de talla. Ok, talla blanco, ¿qué quiere decir? Es la sumatoria de la talla del papá más la talla de la mamá en centímetros. Si es un varón, se le suman 13 centímetros. Si es una niña, se le restan 13 centímetros y el resultado se divide entre 2. Es decir, es una fórmula para calcular la talla que le corresponde en la familia a ese ser, a este pequeño, a este niño. Así es. Ok. ¿Qué tan frecuente los padres llegan a consulta? Porque inclusive a urgencias les llegan por motivos de talla baja. Oye, como si fuera una urgencia. ¿Cómo lo ven o cómo se determina qué hacer con la duda del familiar? Porque normalmente son niños que vienen. Bueno, normalmente esto es de la consulta pediátrica, cotidianamente, que los papás preguntan qué tan alto va a ser, o que muchas veces han sido mal informados de que los niños, es chiquito, ya después se va a recuperar, como que al azar. Y es algo importante porque si todos los médicos supieran este cálculo tan sencillo que la doctora Pati nos dice, en realidad podríamos darles un pronóstico de crecimiento, un pronóstico de talla y dejar de lucubrar cosas si está bien o está mal. O lo más importante, quisieran que les diéramos la fórmula mágica para que crezcan y descuidan la alimentación. Porque muchas veces nos damos cuenta de que cuando son pequeños, los papás los dejan comer lo que sea porque es que no le gusta. Y en el no le gusta tenemos muchos niños que tienen una alimentación muy deficiente y en realidad ni siquiera están enfermos. Esto es un punto interesante porque la alimentación... Sí, doctora. Sí, perdón la interrupción, pero quisiera comentar, este punto me parece muy interesante y justamente el abordaje en el sentido de que a veces puedan llegar los niños a urgencias por talla baja. En realidad, como bien dice la doctora Cerón, en realidad no es que lleguen por esta situación, pero sí en este lugar, en urgencias pediátricas, se pueden detectar niños con talla baja. Y aquí creo que un aspecto muy importante de lo que estamos hablando es considerar que la estatura de un individuo, la talla particularmente de un niño y la velocidad con la que el niño crece es un indicador absoluto y objetivo de salud. De tal manera que es obligación de los pediatras o de los médicos que están siguiendo la evolución de un niño sano, entre comillas, vigilar este parámetro, porque cualquier niño que empiece a desviarse de una velocidad de crecimiento normal o de sus carriles de crecimiento normal, nos puede estar indicando que algo está rojo, es un foco rojo. Que algo está sucediendo. Ahorita vamos a ir hacia eso. Pero me tocó la doctora un punto que me parece importantísimo y muy interesante. Ya hablamos de la genética como factor determinante en la estatura que va a tener un ser. Pero la alimentación y esto de los niños que no le gusta esto, no le gusta el otro, ¿cómo sabe un padre que también está alimentando a su hijo o si está con una carencia alimentaria? Porque comentaba yo el viernes en una cena que decía, híjole, los chícharos no les gustan a los niños en general, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo. ¿Qué importancia tiene la alimentación y de qué depende que la alimentación sea una alimentación adecuada y completa para un niño en crecimiento? Habitualmente en la consulta pediátrica es nuestra labor orientar qué tienen que ir comiendo y cómo integrar los grupos alimentarios. También nos damos cuenta que cuando la mamá dice, es que eso no le gusta o esa verdura no le gusta, empieza desde ella, la actitud con la que le dan de comer. Entonces, o dicen,
Es que solo quiere golosinas, solo quiere dulces. ¿Y quién se los da? Sobre todo niños pequeñitos, ni modo que él vaya al súper a comprarlo. Entonces nos damos cuenta que ahí el problema de salud en cuanto a la alimentación es familiar, no es el paciente nada más. Y ya nos estamos desviando hasta a otro tipo de problemas de salud que no vamos a hablar hoy, como la obesidad, y tiene mucho que ver desde la infancia, de qué es lo que come. Condicionarlos. Sí, doctor. Bueno, hay una cosa también muy importante, que aquí en México socialmente la talla es muy importante para la gente. O sea, en la consulta tenemos mucha gente que pregunta cuánto va a medir mi hijo, si va a ser grande, pero muchas veces hay una sobrepreocupación, porque vemos que aquí en población mexicana, la mayor parte de los niños que están en talla normal, los papás tienen preocupación porque el niño no crezca, porque el niño, y aun cuando uno les explica, siempre quieren como que explorar la posibilidad de que, bueno, y lo puedo hacer que crezca más que yo, que sea más grande. Es algo que vemos porque socialmente se dice que el que tiene mayor talla tiene a tener mayor atractivo sexual, tiene a tener mayor ganancias económicas, tiene a tener mayor rendimiento en los deportes. Entonces tenemos ciertos mitos y creencias que luego afectan mucho a cómo vemos la talla en nuestra sociedad en particular. Y esto es relativamente nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que en los últimos años se ha dado muchísimo esto, quiero que mi hijo crezca más, pero como nos han explicado hasta ahorita los médicos, tú puedes llevar a tu hijo al pediatra y el pediatra en base a una fórmula te va a decir el potencial que tiene tu hijo de crecimiento mientras se mantenga en parámetros de salud, es decir, que esté sano, que no tenga ninguna enfermedad. Pero hay padres, como dijo el doctor ahorita, que quieren que crezca más que esto, y vamos a tocar ese punto, porque eso se presta también en este país a, ¿cómo podemos decirle? No sé si a charlatanería o abuso de medicamentos que podrían tener alguna complicación en los niños cuando van creciendo. Oscar, ¿tienes ya algunas llamadas por ahí? Sí, así es. Alfonso Martínez, a propósito de la alimentación, nos comenta: la alimentación cambió desde los últimos 30 años y esto es determinante, ya que muchos niños no obtienen lo suficiente. Pilar Aparicio: tengo una nena de 9 años y mide solamente 1,21 m y la verdad es que me angustia un poco. Viri García: solamente preocuparnos por nuestros hijos de talla baja, primero llevarlo al doctor para saber cuáles son los motivos. Islas María nos dice: ¿qué alternativa tengo? Mi hijo es de talla baja, tiene 15 años y la autoestima está muy mal. Le ha afectado la manera que vive, deprimido y aislado. Mide 1,56. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Las percentilas de crecimiento es una medida de dispersión central, y en esta se ordenan a una población, dependiendo de lo que se esté midiendo, de lo más pequeño a lo más grande. Y nosotros lo usamos en pediatría o en general en la antropometría para decir qué tan bien o qué tan mal está creciendo un niño. Lo habitual es que se exprese o se plasme de la percentila 3 a la 97 o de la 5 a la 95. Y nosotros decimos que un paciente está creciendo o ganando peso, dependiendo de lo que estamos viendo, de manera adecuada si se encuentra entre estas percentilas. Hay diferentes gráficas de crecimiento. Algunas son, esto es importante porque la valoración antropométrica de los niños y de las niñas debe ser en base a referencias o estándares de crecimiento. Una referencia es simplemente comparar a un niño contra una población que se midió sin importar si el crecimiento o las condiciones de esta población eran óptimas. Y un estándar de crecimiento pues es precisamente comparar a un niño contra una población que creció o que se encuentra en condiciones óptimas. Y existen gráficas que son estándares de crecimiento y gráficas que son referencias de crecimiento. Pues la recomendación o las gráficas más utilizadas actualmente son gráficas de la CDC, que es el Centro Nacional de Enfermedades en Estados Unidos, y de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. De las recomendaciones actuales, se recomienda que los niños de 0 a 2 años se utilicen las gráficas de la OMS. ¿Por qué? Porque estas gráficas se hicieron en base a un estudio multicéntrico que incluyó ciudades en 6 países, y estos niños se cuidó que las condiciones en las que estos niños se encontraban fueran óptimas. Y se dio un seguimiento muy cercano, a intervalos cortos y uniforme en todos los niños que estaban incluidos en este estudio, pues para poder tener precisamente un estándar de crecimiento. Y las gráficas de la CDC pues son gráficas que se han hecho en base a los estudios nacionales y a las encuestas nacionales de Estados Unidos, que se han ido actualizando porque pues tienen muchos años que ellos empezaron a hacer estos estudios, y la recomendación es que estas gráficas se usen en pacientes de 2 a 20 años. Estoy aquí con el público que nos va a dar su opinión y tienen algunas dudas y preguntas. Me acompañan Yunuen. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta de estar en la tele? Mira, ahí está la cámara.
Ivonne, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias, bien. ¿Qué nos quieren platicar? Bueno, yo tengo duda. Mi niña, de hecho, es de talla y peso bajo y me gustaría dónde acudir para que la pudieran ayudar. De hecho, ella, pues, nace con término de 35 semanas y me dicen que es retraso en el crecimiento intrauterino. Pues está muy bajita de peso. De hecho, la llevé en una ocasión al Hospital Federico Gómez y sí me dieron una consulta de apertura. Solo le dieron consulta física, exploración física, perdón, pero pues hasta ahí nada más, ahí quedó. ¿Cuánto mide? Mide 1.19, ¿Cuánto? 1.20, algo así. 1.20. Yunen, a ver, ¿te puedes parar tantito, Yunen? ¿Cuántos años tienes? 7. 7. Ivonne, ¿te puedes parar junto de ella, doctores, para que veamos más o menos qué les podemos contestar? ¿Qué les quieres preguntar tú a los doctores? Yunen, ahí nos están viendo. ¿O nada? ¿No? ¿Qué pasó con la pena? Quedamos que no, pero ¿qué le podemos decir? Siéntense. En este caso, y creo que ya le dieron el diagnóstico, ella tiene efectivamente, y lo más probable, a reserva de ver todo su historial, es una restricción intrauterina del crecimiento no recuperada, porque fue prematura, nació chiquita. El 10% de estos niños que nacen con peso bajo no logran recuperar su talla y su peso, y esto lo deben de hacer en los primeros 6 meses de vida. El resto, el 90%, lo hacen en los primeros 6 meses de vida, es decir, la mayoría de los pacientes que nacen pequeños se van a recuperar solos. Si no lo hizo, entonces sí es meritorio de darle tratamiento. Desafortunadamente y afortunadamente para ella existe la posibilidad de tratarla, y aquí esta es justamente una de las indicaciones precisas para el uso de hormona de crecimiento recombinante, y esto la va a llevar nuevamente a sus carriles familiares de crecimiento y va a lograr una estatura final. Ahora, es algo bien importante considerar que además de la estatura, en Ivonne hay que vigilar muy bien todos los aspectos metabólicos, porque los niños que nacen chiquitos también tienen como otra complicación la posibilidad de desarrollar sobrepeso posterior, resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas, es decir, son chiquitos que tenemos que vigilar por toda la vida. Regresando a la alimentación, ¿qué tal comes? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Espagueti. Ah, está bien, está bien. A mí Pero también. había algo que querían comentar, doctora, sobre la alimentación. Esto es algo bien importante, justamente retomando la pregunta de cómo saber los papás que les estamos dando de comer bien a los niños. Hay una forma muy sencilla. Recuerden el plato del bien comer. En el plato del bien comer se establecen los grandes grupos de nutrientes que son básicos y fundamentales para la alimentación de todo niño. Es decir, si yo estoy incluyendo en todos los tiempos de comida de mi hijo, y esto es lo más importante, en todos los tiempos, no a lo largo del día, sino en el desayuno, en el lunch, en la comida y en la cena, frutas, verduras, cereales, proteínas, leguminosas por lo menos 1 o 2 veces al día, en cantidades pequeñas pero suficientes para ellos. Y además estoy evitando que consuman azúcares, y azúcares me refiero a jugos, licuados, gelatinas de sabor, yogures de sabor, obviamente dulces, refrescos, paletitas, todo lo que viene endulzado artificialmente. Y además incluyo estos grupos de nutrientes en todos los tiempos. Yo puedo asegurar que estoy alimentando bien a mi hijo. Será parte del médico que lo revise, que me diga si le estoy dando porciones grandes o pequeñas, pero por lo pronto le estoy dando todos los nutrientes que necesita para crecer, desarrollarse adecuadamente y evitar enfermedades posteriores. Perfecto, mil gracias, doctora. ¿Les queda claro? ¿Habrá que ir a consulta? ¿De qué tamaño quiere ser? Muy grande. Eso, así debe ser, y que nos dijeron que hay posibilidades. Ok, gracias por participar. No estaba nada penosa al principio y ahorita sí, ¿verdad? No importa. Ahora hay llamadas, Oscar, ¿qué tenemos? Sí, así es. Mira, esta primera llamada es de Emma García y nos dice, tengo 2 sobrinas que no han crecido mucho, una tiene 19 y otra 16. Y veo que sí sufren mucho. Quisiera saber si aún se puede hacer algo, a dónde podríamos acudir. Esta otra llamada es de Javier Cruz Marín y dice, yo tengo un niño que creo que es de talla baja y quiero saber con quién me tengo que dirigir en el hospital o al Hospital Federico Gómez. Ricardo Quiroz, ¿hasta qué edad se aplica la hormona del crecimiento y dónde la deben dar? Guadalupe, cuando vi que mi hija era talla baja, me di cuenta que era talla baja porque no creció a la par de su hermano gemelo. Los médicos pediatras nunca me dijeron que era de talla baja y fue hasta los 14 años que después de insistir mucho le hicieron análisis y salió positivo de síndrome de Turner. Me gustaría saber cuándo podrían hacer un programa de precisamente este síndrome de Turner.
Sofía Robledo, mi hijo tiene 14 años y está diagnosticado con estatura baja. Me dicen que tiene crecimiento lento, pero sí va a crecer. Mi hijo no come frutas y tampoco verduras. ¿Qué alternativas para sustituir lo que no come me podrían dar? Por otro lado, Erika Velázquez nos dice, mi hijo de 11 años está por debajo de las tablas de medidas de peso y talla. Él toma metilfenidato por trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me han comentado que los niños con esta situación siempre son pequeños. ¿Esto es cierto? ¿Se puede hacer algo al respecto? Este otro es de Azul Amarillo. ¿Pueden dar opinión sobre tratamientos con suplementos alimenticios, hormona de crecimiento y retraso de la pubertad? Norquio Flores nos dice, tengo un hijo de 9 años, solo mide 1,45 y necesito llevarlo, mi pregunta es, con un endocrinólogo. Ale Beca nos dice, mi hija creció muy rápido, pero a los 13 años se estancó y ya no creció. Come muy bien, pero ¿por qué puede suceder esto? Actualmente ya tiene 16 años. Parte de las preguntas. Sí. Y yo creo que bueno que diste estas preguntas porque acaba de salir algo que es muy común que la gente comenta y me gustaría que lo aclararan. Esto de que mi hijo durante el crecimiento se estancó o dio un estirón. ¿Cuándo hay estancamiento, perdón, o cuando hay estos estirones como hablan los papás o en nuestra época hablaban los abuelos? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es hablar de un concepto que manejamos los médicos y los endocrinólogos, que es la velocidad de crecimiento, que esta va a variar dependiendo de dos cosas. Uno, el patrón de crecimiento familiar que tiene el individuo, y dos, va a variar también de acuerdo a la edad del individuo. Es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de los niños van a crecer de forma constante y rápida hasta los 2 años de edad, y de ahí hasta lo que sería la pubertad, niños y niñas van a estar creciendo a un ritmo constante de 5 a 7 centímetros por año. 5 a 7 centímetros por año. Que es la velocidad estándar, promedio para esa edad. Y luego viene el estirón, que le llaman, que viene primero en las niñas, cuando empiezan a tener ya cambios hormonales, que siempre vemos que las niñas empiezan a estirar más, y muchas veces dejan de crecer entre los 14, 15 años, 17 es demasiado, pero bueno, puede pasar. Y los niños, en cambio, van a crecer, normalmente empiezan a crecer 14, 15 años, y dejan de crecer entre los 17, 19, máximo hasta los 21, y también echándole demasiado, ¿no? Y este es el estirón que dicen en la Así pubertad. Okay. Que ahí se aumenta la velocidad de crecimiento a un promedio de 8 a 12 centímetros por año. Entonces, es una cuestión fisiológica. Ahora también tenemos los patrones que el papá fue pequeñito toda la vida y creció al final, creció más tarde y se desarrolló perfectamente bien. Estos patrones familiares también se repiten con mucho en los niños. Entonces tenemos niños pequeños que los papás están preocupados, pero no la estatura de los papás y pues definitivamente el pronóstico es muy bueno. Entonces así a grosso modo es la forma como normalmente crecemos. Obviamente depende de brotes hormonales, principalmente hormonas sexuales. Esto es importante lo que nos comenta el doctor, porque entonces ya tenemos parámetros establecidos claramente. Uno es la genética, otro es la alimentación y otro es la velocidad del crecimiento. Bueno, y algo que también siempre les digo, y es bien importante, el ejercicio. Porque sabemos que el ejercicio es un estimulante natural de la hormona del crecimiento y vemos que, bueno, yo los que he tenido niños atletas generalmente desarrollan tallas mucho mayores a lo que sean sus contrapartes normales. Es decir, el ejercicio, para dejar este concepto claro, estimula el crecimiento porque estimula la producción de hormona del crecimiento. Más adelante vamos a hablar ampliamente sobre la hormona del crecimiento, pero el ejercicio es definitivamente un factor determinante. ¿Desde qué edad deberían los niños? ¿Qué pasó, Oscar? Perdón. Es que me quedé pensando en una pregunta, o no sé si sea mito o no, pero siempre recomiendan, juega básquetbol y vas a crecer mucho. ¿Existe algún deporte que determine más No, fíjate que lo más importante es los picos de actividad con aumento de la frecuencia cardíaca, porque se ha visto que cuando más se libera hormona del crecimiento es durante los picos de actividad, lo que son los intervalos, o sea, hacer ejercicio intenso por momentos, bajar después, intenso. Y bueno, de las actividades, obviamente el básquetbol tiene esta característica, lo que sería también la natación, aunque es un poco más gradual, pero todos esos ejercicios donde aumentamos la frecuencia cardíaca son los que tienen
a tener mayores picos de aumento de hormona de crecimiento. Es decir, ejercicios aeróbicos y desde lo más pequeño, desde más jóvenes, desde chiquititos que se pongan a hacer ejercicio. 4 años es lo que se sugiere médicamente para inicio de actividades regulares, pero puede ser desde más pequeño. Pero desde chico, bueno, ya ha cambiado tristemente mucho y esto lo comentamos este fin de semana, lo comenté con personas que de chico jugabas a las escondidas, al lobo, a policías y ladrones y ahora juegan en el teléfono. ¿Qué eso qué impacto ha tenido? Terrible. Muy alto. Esto es algo de las situaciones que más ha impactado, no solo el crecimiento de los niños, sino la salud de los niños. Y ahorita se hablaba de los patrones y nos ha venido a cambiar los patrones de crecimiento, porque los niños son más sedentarios, comen mal, ganan peso tempranamente, crecen generalmente rápido tempranamente y dejan de crecer tempranamente. Y una de las preguntas que hacía el público justamente va en ese sentido. Mi niña creció rápido y creció muy bien hasta los 13 años y allí se estancó y dejó de crecer. Seguramente se adelantó un poco el timing de la pubertad, el momento de la pubertad, por una ganancia de grasa mayor, y esto es asociado a esto que comentas en relación de que los niños son totalmente sedentarios ahora. Se ha calculado que los niños en promedio pasan 5.5 horas al día frente a pantalla, y esto es una inmensidad, cuando deberían de tener por lo menos 1 o 2 horas de actividad física diaria rutinaria. Vamos a recalcar eso. Todos los niños deberían tener 1 o 2 horas al día de actividad física rutinaria, sea jugar, sea clases de lo que quieran, fútbol, lo que sea, pero el chiste es que se estén moviendo en vez de estar viendo una pantalla y ejercitando únicamente los pulgares. Sí. Ahora, hay una pregunta que me surge. Tristemente tenemos en México el deplorable título de número 1 en obesidad infantil y en adolescentes. ¿Qué impacto tiene la obesidad? Porque acabamos de hablar de grasa y la obesidad es una enfermedad inflamatoria, a fin de cuentas, de todo el organismo. ¿Qué impacto tiene en la talla baja? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el tejido graso tiende a producir una mayor cantidad de hormonas. La grasa no es un tejido que esté muerto, es un tejido vivo que produce hormonas. Entre ellas puede estimular la tensión arterial elevada, la resistencia a la insulina y también puede producir hormonas sexuales, principalmente estrógenos. Entonces, se ha visto y se teoriza que realmente el que las niñas tengan más temprano su menarca tiene que ver algo con este... Su menarca es su primera menstruación. Sí, perdón, su primera menstruación, por este aumento de hormonas temprano, como dice la doctora, porque la grasa produce hormonas. La grasa no es un tejido que esté ahí sin hacer nada, tiene acciones metabólicas y entre las muchas acciones está la de producción de hormonas sexuales. Ok, entonces definitivamente podemos decir que hay que tratar de por este motivo también evitar la obesidad. Efectivamente, es algo importante y quisiera retomar otro concepto acerca de lo que ya se comentó, de la importancia del ejercicio, pero también de las horas del sueño en los niños. Desafortunadamente, ahorita ya lo que comentábamos, el hecho de que pasen más horas frente a pantalla o a videojuegos, hace que también las horas de sueño se reduzcan. Y tenemos que recordar que el sueño va a ser algo muy importante, un estimulante importante de la producción natural de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se va a producir todo el día en pulsos pequeños, sin embargo, durante el sueño profundo aumentan esos picos de producción, la amplitud de esos picos, y eso hace que los niños puedan crecer mejor. Entonces, ¿cuánto debe dormir un niño en promedio más o menos? Es variable de acuerdo a la edad, sin embargo, pues en la edad escolar lo que deben dormir normalmente son entre 9 y 10 horas al día. Y debe ser un sueño que no incluye las siestas, porque es muy común que digan, no, pues mi niño se duerme 2 horas en la tarde y después ya se está durmiendo a las 11 de la noche o 12 de la noche incluso. Entonces, esta situación puede afectar el crecimiento porque la hormona se va a producir durante el sueño profundo y ese se va a alcanzar después de unas horas ya de sueño. Entonces, tiene que dormirse temprano, de preferencia, para que alcancen esa producción adecuada de la hormona de crecimiento y realizar ejercicio. Son potenciadores naturales de la producción de hormona de crecimiento. Mientras más ejercicio, más se va a cansar, más temprano se va a dormir, que también es una ventaja. ¿Hay focos rojos que los padres deben de tener para pensar que su hijo no está creciendo adecuadamente? Yo creo que algo bien importante es eso que te ponen siempre en todos lados, que es pegar a tu hijo en la pared y tener un registro de cuánto está creciendo, porque en algún momento cuando los endocrinólogos necesitan, por ejemplo, la información, o nosotros los pediatras requerimos la información de crecimiento, muchas veces no la tenemos porque está en el expediente del pediatra que lo vea de chiquito, etcétera. Entonces, una recomendación general es que hagan, aunque sea de forma sencilla, una medición frente a pared para poder tener una referencia después de cómo va creciendo el niño. Ok, para que vayamos viendo esto. Sí. Óscar, ¿qué más nos dice la gente que nos está viendo ahora sí por todos lados? Pues mira, José Luis Segovia nos dice hasta qué edad y cómo se les puede ayudar a los niños para evitar tener una talla baja. Alma Pérez, el tipo de ejercicio
cuál es el que más ayuda, que ya lo habíamos comentado también un poco. Nos dice Laurucha Lupsi, tengo un hijo de 8 años y él no come golosinas. De hecho, cuando le llegan a regalar algún dulce, lo guarda y no se lo come. Come muy bien y trato de que sea balanceado lo que le preparo. El problema con él es que no soporta comer frutas de ningún tipo. Ya ha intentado de todo, pero le provoca náusea y ni siquiera puede olerlas. Lo llevé al pediatra, pero solo le mandaron dietas y no le ha hecho ningún estudio todavía. Bueno, es un poco más larga, pero es momento de hacer una pausa. No se vayan y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. ¿Sabían que este mes, el mes de febrero, es el mes de la salud del hombre? ¿Qué tanto nos cuidamos nosotros en comparación con las mujeres? Tenemos esta cápsula. Hombres, ¿sabían que las mujeres son mucho más responsables en lo que concierne a la salud? Comúnmente decimos, ¿para qué voy a ir al doctor si no tengo nada? Esto es un error. Empezamos revisando cómo andábamos con las estadísticas relacionadas con cáncer. Como antecedente pongo el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino en la mujer. Al voltear a ver cómo andábamos en cáncer de próstata, encontramos que tenemos 23 defunciones por cada 100,000 hombres arriba de 40 años. Esto nos alerta, nos llama mucho la atención. Entonces hicimos una comparación por padecimientos. En las enfermedades relacionadas con trastornos hepáticos, casi el 70% son hombres los que se enferman. Una química sanguínea completa, te va a medir tu antígeno prostático y te va a pedir un examen general de orina. Con estas pruebas... Al comparar también enfermedades cardiovasculares, 55% son hombres los que se enferman. En insuficiencia renal también cerca del 53% son del sexo masculino los que están enfermando. Con esto nos llama mucho la atención de que nuestros derechohabientes de sexo masculino acuden poco a atenderse y se están enfermando más que las mujeres. De ahí que surge el hacer una campaña para concientizar a los varones de que se tienen que cuidar, que se tienen que atender. Está comprobado, por cada peso que se invierte el día de hoy en prevención, nos vamos a ahorrar en el futuro 4 pesos hasta 12. En México, cada día mueren 17 hombres por cáncer de próstata. Tenemos una idiosincrasia muy común, vamos, en los mexicanos. No me enfermo, me duele, me aguanto. Al médico, más adelante voy, luego me atiendo. Por eso también el eslogan que tenemos, que hasta los superhéroes se enferman, va enfocado en ese sentido. Porque ante los hijos, el padre es un superhéroe. Hasta los superhéroes se enferman. Prevenir es buscar que los hombres nos atendamos. Número 1, que acudan a nuestras clínicas a hacerse su evaluación anual. Hay una invitación que exclusivamente no nada más la hago para los hombres. La invitación se la hago a las mujeres, a las esposas, para que conminen a sus maridos y a sus parejas para que se hagan los estudios y para que se revisen. Ahí lo tienen, hombres, vamos a ponernos las pilas, hay que checarnos, hay muchas enfermedades que son prevenibles o curables si se detectan a tiempo o manejables de una manera mucho más sencilla. Vamos a ver una cápsula de la velocidad del crecimiento para que nos quede claro este concepto. La velocidad de crecimiento es otro parámetro que utilizamos para ver el desarrollo y crecimiento integral de un niño. Es algo fundamental, aparte del peso y la talla que corresponde a la edad y al género. La velocidad de crecimiento nos referimos a la cantidad de centímetros que está creciendo un niño en un determinado tiempo. El tiempo ideal en que vigilamos esto se toma en cuenta un año, un periodo de 12 meses, teniendo como un mínimo 6 meses para vigilarlo. También va a depender mucho de la etapa en que se encuentre el niño, dependiendo de la edad. A cada edad los niños crecen a una cierta velocidad distinta. Los niños chiquitos tienden a crecer en los primeros 2 años más centímetros por año, incluso hasta 22 centímetros por año, que esto posteriormente se va aplanando conforme van progresando la edad. Hay otro pico de crecimiento que es durante la pubertad, que esto también en niñas y en niños va a ser distinto. El pico de crecimiento puberal va a ser antes en las niñas y se va a presentar un poco después en los niños. También la velocidad de crecimiento va a influir muchas veces en los factores ambientales. Ya se sabe que la velocidad de crecimiento es mayor en las temporadas de verano y primavera y es menor en la temporada de otoño e invierno. También utilizamos las gráficas de crecimiento como tal para
género, niños y niñas, pero más o menos crecen los mismos centímetros por año, tanto niñas como niños. Nada más, lo único que cambia es que el pico de crecimiento puberal sí se presenta más tempranamente en mujeres y posteriormente en varones. No se puede hacer una valoración integral del crecimiento de un niño si no se toma en cuenta la velocidad de crecimiento, que eso se tiene que vigilar por un periodo mínimo de unos 2 años y estarlo vigilando con una periodicidad de cada 6 meses para ver en la curva que no haya aplanamiento de este patrón del crecimiento. Bueno, importante información. Tenía una llamada pendiente que no terminé, perdón, y nos decía Laurucha Lupsi que a su hijo en realidad lo alimenta bien, él no come golosinas ni nada de eso, pero las frutas no las puede tolerar. No le han mandado en realidad un tratamiento, tiene una cierta dieta, pero no sabe qué consecuencias puede haber en un futuro si no se ha alimentado con las frutas, que evidentemente son muy importantes para el desarrollo de una persona. Entonces, esta es su duda en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer cuando un niño no puede comer? Porque además, no solamente queda en la náusea, sí se presenta de vez en cuando el vómito, entonces, obvio, no lo quiere obligar, ¿no? Pero pues no sabe bien a bien qué hacer. También nos dice Yolanda Barco, mi hijo nació con una luxación de cadera. Me gustaría saber si eso influye en el crecimiento de mi hijo. Tiene 8 años y en la escuela es de los más bajitos de su salón. Pilar Aparicio también nos dice, tengo una nena de 9 años con talla de 1.20 centímetros. Otras niñas creo que ya están bien. La de 12 mide 1.65 y la de 16 mide 1.60. Con la pequeña tuvo un poco de complicaciones, tuve miomas en la matriz. ¿Puede ser esto también un motivo? Quiero saber si es necesario llevarla con un endocrinólogo. Almia Chapis, buen día. Mi hija tiene 15 años y mide 1.47. ¿Es una altura normal para su edad? Me preocupa y quisiera saber si todavía puede crecer un poco más. Nos dice Connie García, mi niña tiene 4 años, mide 95 centímetros y pesa 13 kilogramos. Desde el año le han hecho varios estudios, pero dice que no tiene nada. ¿A dónde la tengo que llevar? Aparte del nutriólogo. Y finalmente, Marisol Idazal nos dice, mi hija tiene 13 años y fue prematura, es muy bajita, además no ha tenido su periodo y come poco. ¿Cómo saber si ella padece de algún trastorno? Porque su médico dice que ya crecerá con el tiempo. Yo creo que esto es un punto importante. Lo acaba de decir la doctora, que me acaba de decir en corto. Doctora, ¿qué es? Un error. Un error. Es un error. ¿Qué hacer con los médicos que le dicen a los pacientes, va a crecer eventualmente y a lo mejor no crece? ¿A dónde deben de ir? Porque hay muchas preguntas. Recuerden que no damos consultas específicas aquí en la televisión, ni debes de dejar que nadie te dé una consulta por televisión, sino que tiene que ser una cosa personalizada. ¿A dónde pueden acudir toda la gente que tiene duda? Con su médico, con su pediatra, pero es importante, la cultura que existe en nuestro medio es que cuando es bebé van al pediatra, después cuando se enferman van al médico que queda cerca. Entonces pierden ese control, ese seguimiento pediátrico y no sabemos en qué momento dejó de crecer, en qué coincidió con alguna enfermedad o lo que sea, porque no tenemos un adecuado seguimiento. Ya comentaba el doctor la importancia de ir marcando las alturas, pero para todo, normalmente los niños desde que nacen hasta como a los 2 años van al pediatra y después... Se les olvida ir a la revisión. Se les olvida. ¿Qué tan importante o qué tan frecuente es necesario que vayan a revisiones pediátricas y hasta qué edad? 6 meses, cada 6 meses es lo recomendable, a partir de los 3, 4 años más o menos, porque hasta los 2 todavía recomendados cada 3 meses y posteriormente más o menos 2 veces al año o 1 vez al año cuando menos deben de ir hasta que acaben con el crecimiento en la pubertad, por lo menos hasta los 15, 17 años es lo recomendable. Retomando esto del seguimiento y las consultas, es para orientarles también sobre la alimentación, porque por ejemplo en esta cuestión en donde este niño no come golosinas, pero no come frutas, hay que descartar si realmente tiene alguna causa orgánica de intolerancia, alguna alergia, algo así, o simplemente son malos hábitos. Que es muy difícil que haya una alergia a todas las frutas, porque son diferentes familias totalmente de la especie de la fruta que está comiendo. Y secundario a eso vienen los mitos, no come esto pero toma vitaminas. Las vitaminas no son milagrosas, no van a estimular el crecimiento y debemos, porque muchas veces los papás en las consultas, ¿y no le van a mandar una vitamina? Les encanta que les mandemos vitaminas y no debe de ser así. Si un niño está comiendo perfecto, no necesita suplementarle. Yo creo que eso es un punto bien interesante en cuanto al uso y abuso de vitaminas. ¿Quién, doctores, requiere de un multivitamínico?
niños que sean sumamente activos, por ejemplo, que tengan una nutrición no balanceada, por ejemplo, pero es solamente para asegurarnos de que está recibiendo una nutrición completa, porque muchas veces el problema es que nos pasamos de alimentación con los niños. Entonces, lo que preferimos, niños que tengan algún tipo de requerimiento por ejercicio, algún tipo de requerimiento por mala alimentación, solamente complementarlos, darles vitaminas para que no les falte esas vitaminas. Y eso tiene que ser supervisado por un médico. Idealmente sí. Doctora. Yo agregaría aquí que efectivamente las vitaminas en realidad están indicadas para niños con deficiencias vitamínicas específicas. Que son casos muy barajar raros. esto temprano. ¿Para quiénes son? Para los niños que no tienen esas vitaminas. Existen enfermedades en donde hay avitaminosis. Ellos sí requieren vitaminas y en adultos, yo hablo por adultos, tampoco requiere un adulto vitaminas a menos que le hagan falta. No como todo el mundo que dice, ya me tomé vitamina y le va a funcionar más bien como un placebo. Van a sentirse mejor, pero no está teniendo ningún efecto la vitamina, porque también la hipervitaminosis es otro tema que puede ser peligroso. Pero eso es muy importante. El cargar a los niños de vitaminas no tiene ningún caso, es estar tirando el dinero a la basura. Que además tiene un riesgo secundario. El niño que no come bien y le dan vitaminas, la mamá se siente tranquila de que le está suplementando y el niño tampoco va a hacer ningún esfuerzo en comer bien. Todos los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, proteínas, grasas, lípidos, todo lo que necesita un organismo para crecer bien, viene en los alimentos. Siempre y cuando se consuman todos estos grupos de los que hablábamos, de tal suerte que un niño en realidad no necesitaría vitaminas. Es probable que la vitamina D sea una de las vitaminas que en la actualidad se está sugiriendo en los primeros años de vida, porque sabemos que hay deficiencia en nuestro país de vitamina D, pero es la única. Y habría que estar no recomendada por nosotros en la televisión, sino por su médico. Eso es muy importante. El médico tiene que estar seguro de que hay una deficiencia de esta vitamina para poderla suplementar. De tal manera que en aquellos niños que no están consumiendo todos los grupos de nutrientes, tendremos que hacer el esfuerzo cognitivo, conductual, motivacional, de hábitos familiares, porque este niño, por ejemplo, que vomita incluso las frutas, evidentemente, como bien decías, no puede tener una alergia a todas las frutas. Este niño tiene una aberración por las frutas de tipo conductual que habrá que tratar con la familia, cómo se está manejando la relación del niño con las frutas, la relación de la mamá con las frutas, la relación de toda la familia y, si es preciso, incluso una evaluación psicológica y un tratamiento cognitivo-conductual que lo lleve a integrar a su alimentación un grupo tan básico como las frutas. Si no le gusta la naranja, le puede gustar otra, pero no que no le gusten. Todas. Absolutamente sí, todas. Que además, por ejemplo, hoy comercialmente, si ven todos los alimentos que se ofrecen, adicionado con vitamina D, vitamina C, vitamina A, o sea, realmente, si lo ven en la industria, te ponen todas las vitaminas ya y te las ponen dentro de sus productos. Obviamente, para vender, pero bueno, la realidad es que yo también estoy de acuerdo realmente en la cuestión de que las vitaminas no son necesarias, pueden sugerirse en algunos grupos de población, pero la realidad es que vitaminas hay por todos lados. Hay una llamada interesante, esta es de Liliana Ramírez y nos dice, quiero hacer una pregunta a los especialistas acerca de qué pasa con los niños que tienen acidosis tubular renal. Me interesa mucho saber si pueden llegar a tener un desarrollo o crecimiento normal en alguna etapa de su vida. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahí hay un problema que estamos teniendo sobre diagnóstico de este problema. Sobre diagnóstico. Sí. Que es decir, por ejemplo, unos padres que son de talla baja, que muchas veces esperan que su hijo vaya a ser mucho más alto, pues no, porque la genética ya está determinando algo. Y esto hay que verlo con las curvas, que no se las tienen que aprender ustedes, pero su pediatra se los va a decir si está dentro de límites normales de crecimiento. Ahora hemos hablado mucho de lo sano, de lo que debe hacer alguien para crecer de una manera sana. Pero hemos visto que existen, además de la hormona del crecimiento, que ahorita vamos a entrar en ella, otros factores o otras condiciones que pueden, otras patologías que pueden condicionar a talla baja. ¿Qué otras enfermedades pueden causar talla baja? Bueno, hablamos de talla baja y ya mencionamos anteriormente la división en las variantes normales de crecimiento, que incluyen a la talla baja familiar, ya dijimos uno de los padres o ambos bajitos, y el niño va creciendo por su patrón genético, esa es una variante normal. Está dentro de lo normal. Exactamente. Sí. Y tenemos también otra variante que es el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, que generalmente son niños que van creciendo normal hasta los 6 meses de edad, empiezan a disminuir su velocidad de crecimiento, pero los papás lo empiezan a notar cuando van al kinder. Generalmente ven, mi niño es de los más bajitos.
Y así se comportan durante todo el kinder, la primaria y la secundaria, y son niños que hasta la preparatoria prácticamente van a dar el estirón de la pubertad. ¿Esto es normal? Esto es normal. ¿Y cómo saber si es normal? Eso necesita descartar otras enfermedades. Es un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, requeriría una valoración adecuada por el pediatra del peso, la talla y la velocidad de crecimiento. Además de una determinación de edad ósea, porque generalmente estos niños tienen un retraso en su maduración esquelética de 2 años. Edad ósea quiere decir la edad de los huesos y eso se mide básicamente con estudios radiológicos. Efectivamente. Ok. Yo tengo otra pregunta acerca de la alimentación. ¿Qué tanto, por ejemplo, en las familias que son vegetarianas y continúan con este tipo de alimentación, modifica el crecimiento de un niño o una niña? Doctores. Totalmente. La alimentación vegetariana, la verdad es algo que desde el punto de vista científico no ha demostrado tener ninguna ventaja y sí muchas deficiencias, sobre todo en la etapa pediátrica. Las proteínas son alimentos básicos en la alimentación y si bien nada más deben de constituir el 20% del componente nutricional total del niño, son fundamentales. Y la proteína animal, no la proteína vegetal, que no tiene los mismos aminoácidos que las proteínas, es decir, los componentes de las proteínas son fundamentales porque muchos de ellos son estas partecitas que el cuerpo no tiene y que tiene que consumirlas. Un niño que no consume proteínas no solamente no va a crecer, va a tener problemas inmunológicos, pero además va a tener anemia y va a tener muchas otras deficiencias que no se pueden sustituir a menos que se den un montón de chochitos con proteínas artificiales. Que normalmente un vegetariano no va a querer hacer eso. Por supuesto, que no es para nada lo nutritivo. Además, es que las proteínas tienen un impacto a nivel del desarrollo del sistema nervioso central del cerebro muy importantes. Entonces, no es una dieta definitivamente recomendada. Yo creo que es más bien una moda. En los adultos tienen sus consecuencias, pero finalmente los adultos ya dejaron de crecer y de desarrollarse, pero en los niños es terrible una dieta vegetariana. Además, en las dietas vegetarianas hay que tener una asesoría. No es comer verduras y nada más, sino hay suplemento de algunos otros alimentos con proteína como las leguminosas que no llegan a sustituir a las proteínas de origen animal, pero vaya, no es tan fácil decir hoy a partir de hoy soy vegetariano y solo voy a comer verduras. Entonces sí eso se ve inclusive con adultos también. Y ahí es una indicación de complejo B, por ejemplo, porque ellos tienen un bajo consumo de vitamina B en general. Entonces, por ejemplo, también si alguien decide llevar una vida vegetariana, lo sugerimos en la edad adulta y que tiene que tener complementos. Ahí sí vitamínicos. ¿Qué hay de, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao que nos daban de chicos? Sabía a rayos y era para que creciera uno bien. ¿Sirve de algo? Sirve de mucho porque tiene ácidos grasos omegas. Pero si como pescado me puedo evitar la cucharada del horror que me dan de comer leche. Y el pescado es mucho más sabroso. Okay. O sea que definitivamente. Pero mucha gente más joven aquí, pero de chico salía un pescador allá como en Noruega, no sé dónde cargaban un bacalao gigantesco y nos lo hacían tomar. Entonces, ya aclaramos, vamos a seguir hablando sobre la talla baja. Hemos pasado ya por todas las rutas normales para que un niño crezca de manera adecuada. La alimentación es clave. Hay que vigilar también cuál es su genética. Si tienen dudas, porque muchas de las preguntas que han salido aquí es ¿a dónde vamos? Van a aparecer todos los datos de nuestros especialistas en su pantalla para poderse acercar cuando existan dudas. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando sobre el síndrome de talla baja. Ya regresamos con ustedes a resolver todas sus dudas. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana tocaremos un tema muy importante. Crianza y madres solteras es el tema. Y es que cuando hablamos de madres solteras, casi de inmediato adoptamos una postura a favor de la mujer y dentro de nuestra imaginación la construimos una historia donde ella es la víctima de abandono por parte de una pareja irresponsable. Le damos toda nuestra simpatía incondicional y al final del día les hacemos un lugar en esta sociedad para decir con orgullo, ella es papá y también mamá. Sin embargo, pasamos por alto que existen otras formas para llegar a ser madre soltera. Por ejemplo, están las mujeres heterosexuales que deciden ser madres solteras por un proyecto de vida técnica de reproducción asistida. Están las mujeres adolescentes cuyas parejas también adolescentes no pueden hacerse cargo de ellas ni de sus hijos. Y están las madres que se quedan solteras, bien sea por divorcio o también por viudez. Sin embargo, con todo esto, la sociedad sigue viendo a estas mujeres y a sus hijos como familias incompletas. Y la verdad es que es un tema que requiere de mucha análisis, pero sobre todo poder profundizar acerca de esto. Por eso, la invitación es para que no se lo pierdan mañana en punto de las 9 de la mañana. Y si quieren asistir aquí al estudio con nosotros, entonces pueden marcar al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación
el resumen de la primera parte y enseguida una cápsula acerca de cómo podemos medir a nuestros hijos e hijas. No es una sola la causa, sino que son varias las enfermedades que potencialmente nos pueden causar talla baja. Esto puede ser desde síndromes cromosómicos, genéticos, talla baja familiar, retraso en el crecimiento. Si la niña mide menos de 1,50 y el niño mide menos de 1,60, se considera como talla baja idiopática si no hay enfermedad o no hay ningún problema. La genética es el principal determinante del crecimiento. Se considera que el 70-80% de la talla de una persona va a depender exclusivamente de su patrón genético. Y el otro 20-30% va a estar modulado por la nutrición, factores ambientales, etc. ¿Talla blanco qué quiere decir? Es la sumatoria de la talla del papá más la talla de la mamá en centímetros. Si es un varón, se le suman 13 centímetros. Si es una niña, se le restan 13 centímetros y el resultado se divide entre 2. Quisieran que les diéramos la fórmula mágica para que crezcan y descuidan la alimentación. Cuando son pequeños, los papás los dejan comer lo que sea porque es que no le gusta. Y en el no le gusta tenemos muchos niños que tienen una alimentación muy deficiente y en realidad ni siquiera están enfermos. La talla particularmente de un niño y la velocidad con la que el niño crece es un indicador absoluto y objetivo de salud. El ejercicio. Porque sabemos que el ejercicio es un estimulante natural de la hormona del crecimiento. Todos esos ejercicios donde aumentamos la frecuencia cardíaca son los que tienden a tener mayores picos de aumento de hormona del crecimiento. Los niños son totalmente sedentarios ahora. Se ha calculado que los niños en promedio pasan 5.5 horas al día frente a pantalla. Y esto es una inmensidad, cuando deberían de tener por lo menos 1 o 2 horas de actividad física diaria rutinaria. Pasen más horas frente a pantalla o a videojuegos, hace que también las horas de sueño se reduzcan. Y tenemos que recordar que el sueño va a ser algo muy importante, un estimulante importante de la producción natural de hormona de crecimiento. Lo que deben dormir normalmente son entre 9 y 10 horas al día. Acudimos el día de hoy al Hospital Federico Gómez Infantil de México para hacerle un estudio a mi hija referente a talla baja. Mi hija tiene 11 años y nosotros venimos aquí para que le hagan los estudios correspondientes en el área de endocrinología para saber si es candidata a algún tratamiento o no. Otra de las técnicas que nos sirven para valorar lo que es la talla baja es la antropometría, que consiste en la medición tanto de la talla como del peso. Dependiendo de la edad vamos a utilizar diferentes elementos. Si son niños menores de 2 años, nos valdremos de un infantómetro. Y si son niños mayores de 2 años, un estadímetro como el que tenemos aquí. El niño tiene que estar sin zapatos, no tiene que tener ningún objeto en su cabeza que pueda interferir con la medición. Vamos a proceder a colocar al niño en posición recta, su cabeza, sus hombros, sus caderas y sus talones deben estar en contacto con el estadímetro. Nosotros notamos que a partir de los 8 años, 9 años aproximadamente, mi hija se permaneció en una medida que no avanzaba lo suficiente conforme a otros niños de su edad. Nosotros tomamos como parámetro los niños de su salón o los niños de su escuela, que en su salón mi hija ha sido de las más bajitas hasta ahorita. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar, pero creíamos que quizá era debido a que luego mi hija no come la suficiente cantidad de comida, no come la suficiente cantidad de verduras, de frutas. Entonces nosotros asociábamos eso a la falta de su crecimiento. La cabeza no debe estar ni hiperextendida ni flexionada, más bien tiene que estar en ángulo recto, mirando hacia el frente. Y procedemos a deslizar la escuadra del estadímetro hasta que llegue a tope con la cabeza. Esto nos va a dar una medición exacta de la talla. Hay que tener en cuenta que a pesar de que esta es una técnica fácil, económica, sencilla, hay muchos problemas a la hora de valorarlos porque tomamos muy a la ligera el hecho de medir a un niño. Tenemos más testimonios aquí en público. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, mira, yo tengo el caso, tengo una hija de 11 años, mide 1,60 y tengo un primo que tiene 11 años y mide 1,30. Quisiera saber a dónde se puede dirigir para que lo ayuden o saber si es de estatura baja. ¿Nunca se estudió? ¿Qué edad tiene? La misma edad que mi hija, 11 años. ¿Y lo han estudiado? ¿Ha seguido sus rutinas de ir al pediatra? Es que todos los pediatras y los doctores le han dicho que es bajito por familia, o sea, que es normal, que cuando sea
más grande va a crecer. Va a dar el estirón. Ajá, va a dar el estirón. Ya se comentó, pero ¿qué le podemos recomendar a ella? Efectivamente, si ha tenido una revisión pediátrica adecuada y el pediatra ha llegado a la conclusión de que es bajito por la estatura familiar, podrían estar tranquilos. Sin embargo, ya comentaba la doctora Medina que las variantes normales de crecimiento son diagnósticos de exclusión. En el caso del niño en el que se le dice que va a crecer más grande, tiene que tener 3 características principales. 1, ausencia de enfermedad, es decir, que desde el punto de vista físico, de la examinación que le haga el médico y de los exámenes de laboratorio generales no tenga ninguna alteración en su salud general. Segundo, que tenga un ritmo de crecimiento normal, una velocidad de crecimiento normal, de acuerdo a la edad que tengan sus huesos en sus radiografías. Es decir, si este chiquito que tiene 13 años tiene unos huesos de 11 o de 10, tiene que crecer al ritmo de un niño de 10 años. Esta es una condición muy específica y evidentemente tiene que tener un retraso en la maduración de sus huesos. Si esto está dándose de esa manera, podemos estar tranquilos que es un retardo constitucional de crecimiento y desarrollo y que efectivamente va a ser un niño madurador tardío que va a dar el estirón tardíamente y que va a alcanzar su potencial genético de crecimiento. Si se trata de una talla baja familiar que está heredando justamente el patrón familiar de crecimiento, este chiquito tiene que tener también como características indispensables ausencia de enfermedad y una velocidad de crecimiento normal. Es decir, cuando uno lo va graficando en estas gráficas que se han presentado de crecimiento, el niño puede ir bajito, pero siempre paralelo a su gráfica, no despegándose de esta. Y esto nos habla de que el ritmo de crecimiento es normal. Si no es así, tiene alguna otra situación y tiene que acudir a un especialista. Entonces aquí es básicamente averiguar si está creciendo de una manera normal y afortunadamente la ciencia permite saber ahora cuál va a ser el potencial de crecimiento de tu sobrino y si no, primero hay que, obviamente, como comentan los doctores, excluir otras causas de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Muchas gracias, Iris. Maribel, hola. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es, mi hijo alcanzó una estatura de 1,60, pero yo quisiera saber el motivo por qué se le cierran los núcleos del crecimiento. ¿A qué se debe esto? Es parte de la normalidad. Los núcleos de crecimiento se van a cerrar generalmente cuando acaba la adolescencia y es lo que indica el final del crecimiento de los niños. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene 20 años, pero se le cerraron los núcleos del crecimiento como a los 13 años. Sí es algo temprano. O sea, definitivamente el problema es que aquí una vez que se cierran los núcleos de crecimiento ya no podemos hacer nada. Habría que ver si esto, por qué fue la causa que se cerraron tempranamente. Hay muchas causas, principalmente las hormonas sexuales son las que van a actuar sobre el cierre de este tipo de cartílagos de crecimiento. Aquí hay una cuestión especial porque a ella le ofrecieron tratamiento, ¿no es así? Sí. ¿Pero qué hay del tratamiento cuando ya se cerraron los cartílagos de crecimiento? Ya no funciona. Imposible. Eso es un punto muy importante porque ya hablamos también, dijimos hace rato un preámbulo de caer en charlatanería, que es un punto muy importante, sobre todo para que no les vayan ahora sí a venderles gato por liebre y que no vaya a funcionar para nada. Sí, bueno, a mí me ofrecieron la hormona de crecimiento a esa edad, más o menos a los 13 años, pero me dijeron que alcanzaba 3 centímetros lo máximo, cuando pues más o menos al mes ya lo alcanzó, dijimos no lo necesita, pero hubo otro problema, ¿no? Que su corazoncito estaba pues más grande de lo que a esa edad le tocaba y me dijeron que podría ser gigantismo. ¿Qué hay de eso? Ahora, hay una cosa aquí importante. Gigantismo, ahorita preguntamos lo que es. Pero nos estás hablando de que un niño de 13 años tenía un problema cardíaco. Así es. ¿Cuál fue el diagnóstico del problema cardíaco? No lo supimos, era una arritmia cardíaca. Pero no sabes cuál de ellas. No sabemos cuál de ellas. Porque otra de las causas de retraso en crecimiento pueden ser problemas cardiovasculares, ¿no es así, doctor? Las cardiopatías, en general, las cardiopatías congénitas son causa de retraso en el crecimiento. Principalmente el conducto arterioso tiende a darnos talla baja, pero muchas cardiopatías nos pueden causar problemas. También los problemas renales también nos pueden causar alteraciones, problemas gastrointestinales, todos estos nos pueden causar problemas. No hay un diagnóstico claro y normalmente la hormona del crecimiento no tendría un efecto directo sobre el corazón, pero pues la realidad es que lo ideal aquí sería saber cuál es el diagnóstico del problema cardíaco, porque muchas veces vemos que en nuestro medio se diagnostica que está afectado el corazón, pero no te dicen qué.
Entonces hay que ser precisos, tenemos que tener, si te están diciendo que el corazón está afectado, bueno, ¿qué tiene el corazón? Específicamente, tenemos que tener un diagnóstico. No es de que, es que está grande. Bueno, a ver, está grande, ¿por qué? Ya lo midieron adecuadamente, porque nosotros cuando tenemos dudas, pues se hace un ecocardiograma, vemos realmente cómo está el corazón por dentro, se miden cavidades y vemos si realmente esto es normal o no. Entonces, bien importante, hay que ser muy específico. Yo creo que lo que acaba de decir el doctor es clave, no solo en tu caso, sino en todos los casos, en medicina, hablando de niños, de adultos, de quien sea, siempre pregúntenle al doctor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se llama lo que tiene mi hijo? ¿Cómo se llama lo que tengo yo? Porque para nosotros, ahorita la pregunta que tú haces, la echamos al aire y el doctor no puede tener una respuesta concisa porque no sabemos, ni tú sabes exactamente cuál es el diagnóstico. Entonces es importantísimo y todos tenemos derecho a tener conocimiento sobre nuestra salud. Entonces aprovecho para decir esto. Siempre pregúntenle al médico qué tengo, porque no se vale decir, mi hijo se enfermó del pulmón, ¿de qué? Pues del pulmón, no sé, no, hay que saber específicamente qué tienen. Otra cosa importante es que tenemos ya un programa de cardiopatías congénitas, si tienen duda vale la pena verlo, fue un programa sensacional en donde se habló de la talla baja como consecuencia de un problema cardíaco congénito, ¿de acuerdo? Ahora, nada más para responder su pregunta, ¿qué es el gigantismo? Sé que no corresponde al tema, pero si lo aclaramos, por favor. Bueno, el gigantismo es una situación que se presenta en los niños cuando todavía no se han cerrado los núcleos de crecimiento y es por una sobreproducción de la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que tenemos en la cabeza. Exactamente. Entonces, con lo que usted nos comenta de que su hijo tenía talla baja, realmente este diagnóstico completamente no corresponde, porque una de las características del gigantismo es específicamente eso, una talla alta. Entonces, no, pero le dijeron que podía tener gigantismo si le daban tratamiento. Si le daba la hormona de crecimiento, sí. No, obviamente la hormona de crecimiento es algo que cuando se indica, se tiene que ir vigilando ciertos parámetros para precisamente no sobretratar y dar dosis muy elevadas. Sí tiene que ser, obviamente, dado por un especialista. Esto sí es muy importante para poder evitar tener efectos secundarios como que sería un sobrecrecimiento, efectivamente. Ok, perfecto. Oscar, ¿cómo andamos de llamadas? Muchas llamadas. Nos dice María Elena, mi hija tiene 13 años, no ha tenido su menstruación y es de talla baja. Cuando empiece con su menstruación, ¿crecerá o no tiene nada que ver esto? Esta otra llamada es de Edgar García. Tengo 25 años. ¿Cómo puedo saber si soy apto para la hormona del crecimiento? Oscar Duque, ¿dónde puedo conseguir las tablas de talla y peso? ¿Existe alguna página? Un anónimo, yo fui de talla baja hasta la preparatoria. Me gustaba mucho el deporte y comía lo mejor posible. Aumenté bastante de estatura, pero hasta después de la preparatoria. Mi hermano no creció lo suficiente porque no hacía ningún tipo de deporte y su alimentación además era deficiente. Alma Flores Bernal, mi hijo de 9 años tiene rinitis crónica. Come muy bien y no le gusta la comida chatarra, pero no crece ni sube de peso. Él mide 1.25 metros, me angustia que no crezca y pese poco para su edad. La rinitis afecta el desarrollo de mi pequeño. ¿Qué me pueden decir los especialistas? ¿A dónde puedo acudir? Carolina Escudero, viendo el programa quiero compartirles mi experiencia. Yo soy de talla baja y tengo un hijo que desde que era chiquito, a los 4 años lo metí al fútbol, por lo que yo siento que la alimentación y el deporte hace que se estiren más. Mi hijo, por ejemplo, mide 1.70 y sus papás fuimos de estatura baja ambos. Así que considero que es importante que durante el embarazo la mujer se alimente bien, que no tome alcohol y que no fume para que el hijo pueda nacer sano. Hilda Lozano, tuve 2 hijos de alto rendimiento y comparto la opinión de que el descanso y la siesta son muy importantes para el desarrollo de la hormona del crecimiento. Maribel Lemus Alvarado, tengo una hija de 5 años, nació con labio paladar hendido bilateral, tiene baja estatura y peso, está diagnosticada con taquicardia y tiene una dieta polimérica. ¿Cómo puedo incrementar el peso, por favor? Laura García, tengo un adolescente de 17 años, quiere entrar a la milicia. ¿Hay algún método para que pueda crecer otros 5 centímetros, ya que es la estatura que le solicitan? Alfonso Vázquez, tengo un nieto de 13 años, mide 1.75 metros y él ya no quiere seguir creciendo. ¿Qué opinan los especialistas? Andrea Martínez, cuando las niñas tienen su menstruación, ¿cuánto tiempo más crecen? María Isabel Romero Palma, a mi hijo a la edad de 15 años le diagnosticaron un tumor llamado craniofaringioma. Se encuentra en la hipófisis. Si la hormona del crecimiento
se le inyectara, ¿podría activar el tumor? Actualmente mi hijo tiene 20 años. Un mensaje directo por Twitter nos dice, me gustaría saber qué estudios en específico se deben hacer para saber a fondo si mi hijo padece de dicho síndrome. Vero Reyero, mi niño tiene 8 años, es de talla baja, pero con edad osteológica de 7. El año pasado era de 5. Está en riesgo de talla baja, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Le debo poner la hormona del crecimiento o qué otras opciones hay? Elena Adjuntas, por favor ayúdenme, mi hija tiene talla baja y tiene la hormona del crecimiento baja, pero en el ISSSTE no la han podido checar el endocrinólogo. Mi hija tiene 13 años y mide 1 metro con 20 centímetros de estatura. Juanita Villanueva, mi hija es de talla baja, tiene 5 años y mide 90 centímetros. Es muy menudita, la llevé al médico y dice estar sana y que no hay problema, que ya crecerá en un futuro. Oscarín Torres, para un niño de 10 años, ¿cuál es la medida normal y exacta? Bueno, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. La hormona de crecimiento es una sustancia que producimos todos en nuestro organismo, en una glándula en el cerebro, y tiene muchas funciones en nuestro cuerpo en diferentes órganos. Uno de ellos, como su nombre lo dice, es precisamente el crecimiento lineal, sobre todo de los huesos. Existen terapias con hormona de crecimiento, que es una molécula que es muy similar a la que nuestro propio cuerpo produce y que se utiliza en algunos casos específicos en el que hay problemas, ya sea para la producción de la hormona de crecimiento o para la acción de esta. En el caso del Seguro Popular, proporciona la hormona de crecimiento, pero solo con indicaciones precisas para su uso y en menores de 5 años. O sea, los pacientes menores de 5 años que tienen deficiencia de hormona de crecimiento pueden obtener este tratamiento a través del Seguro Popular. La hormona de crecimiento idealmente o de hecho siempre debería de administrarse por un especialista, que es un endocrinólogo pediatra. ¿Por qué? Porque primero se tiene que verificar que se haya una indicación y un beneficio de la misma. Se tienen que monitorizar los efectos adversos que esta terapia pudiera tener y pues hay que tener mucho cuidado de no caer en a lo mejor engaños que puede haber en muchos lugares en donde se ofrece hormona de crecimiento a veces a menor costo por personas que no son especialistas y muchas veces la terapia que ofrecen ni siquiera es la hormona de crecimiento real. Desgraciadamente esta es una terapia que es muy cara y a veces no es accesible para todo el mundo. Se requiere de mucha tecnología y es muy complejo el proceso de su elaboración y eso hace que el costo sea muy elevado. Ahorita vamos a regresar a hablar con más calma de la hormona del crecimiento porque, como ya se dijo, tiene indicaciones específicas y precisas y se abusa mucho de ellas. Pero vamos a platicar todavía más con el público. El señor Isidro nos quiere comentar algo. Sí, mire, yo pido por favor que los del panel, los médicos, hablen acerca de los productos enlatados para bebé. O sea, que nos digan algo, pues, si verdaderamente pues, son nutricionales o son adecuados. ¿Qué opinan, doctores, de productos enlatados para bebé? No son obviamente los más recomendados, lo mejor es una alimentación natural, como ya habíamos comentado antes. La alimentación va a depender del grupo de edad del niño, pero debe de contener todos los grupos de alimentos que incluyen lácteos, leguminosas, proteínas, vegetales, verduras, etcétera. Entonces, muchas veces los padres tratamos de, si el niño no está comiendo bien, encontrarle un sustituto de alimento, que pueden ser en alimentos enlatados o ya sea algunos complementos alimenticios que muchas veces se recomiendan. Si el niño no come, pues entonces por lo menos que se tome esta lata, ¿no?, que contiene mucho alimento. Y no es así. Desafortunadamente esto muchas veces incluso sobrecarga el trabajo del riñón del niño, que cuando es pequeño, pues esto le puede llevar a alguna consecuencia. Entonces, siempre lo recomendado es alimentación balanceada, saludable y sobre todo natural. Okay. Bueno, sí. También con respecto al agua que venden ahora en garrafones que dice Gerber, por ejemplo, yo no quiero decir marcas, no quería decir marcas, pero aguas que ya vienen precisamente, no necesitan hervirse, embotellada, no necesita hervirse para darle a los bebés, prepararles su fórmula. Está perfecto. El agua embotellada es agua que está purificada, eso no tiene ningún problema en absoluto. Bueno. Ok. Perfecto.
Hola, señora Juana, Buenos ¿cómo está? días, buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo familiares en la quinta descendencia, o sea, la primera descendencia son de 1.30, talla baja, la mayoría. Luego la segunda etapa fueron de 1.30 a 1.45. Y en la tercera, que yo pertenezco, mi etapa fue de 1.50 a 1.60. En la tercera volvió a variar, volvió a quedar en 1.50 a 1.45 y a 1.60. En la quinta, pues ya ahorita ya está con 1.60 a 1.50. Afecta mis primeros familiares, que es mi abuela, tuvieron problemas cardíacos y alteraciones, ahora sí circulatorias. Ahora, en esta generación, ¿podrían tener ese mismo problema? ¿Cuál es el problema? Acuérdate lo que estamos hablando del diagnóstico. De ¿Qué la problemas? talla baja, de que afecte el corazón en la talla baja de los que están ahorita, que tienen otra vez esa descendencia. Fíjese bien la pregunta que le voy a hacer. Tienen talla baja, pero su pregunta es si la talla baja los predispone a enfermedades cardiovasculares o si puede que tengan enfermedades cardiovasculares independientemente de tener la talla baja. Por ejemplo, yo puedo estar delgado, pero me puede dar un infarto, por ejemplo, esa sería una pregunta. Sí. Usted lo que quiere saber es si la talla baja es condicionante de problemas cardiovasculares. Sí, sí que les va a llegar a afectar eso. Doctor. Bueno, es importante porque aquí, por ejemplo, lo que ella cuenta es que se ha visto de forma global que la talla ha ido aumentando con los años, con las diferentes generaciones. Y, por ejemplo, hace unos años veíamos mucho fiebre reumática, que era una enfermedad adquirida en el niño, pero generalmente padecían mucho los adultos por las cardiopatías secundarias, que ahora cada vez vemos menos. En general, digo, realmente el crecimiento con el corazón sí hay una relación, pero no propiamente que se dé mayor patología de acuerdo a la talla. Pues quédese tranquila, quédese tranquila Gracias, con eso. Sí. ¿Le queda claro? Sí, me quedó claro. Perfecto. Oscar, tenemos llamadas. Así es. Nos dice Dul Mejía, estoy muy preocupada. Mi hijo tiene 5 años y mide 1 metro. Está muy triste porque en su salón le dicen bebé. Ya le han hecho varios estudios y solo me dan dieta. Casi no come, pero sí come mucha fruta. De pequeño se me cayó en 2 ocasiones y se golpeó la cabeza. ¿Este podría ser un motivo de talla baja? Ana Ortega, mi hijo de 7 años le dio apendicitis. Se complicó llegando a peritonitis. A los 20 días sufre adherencias, lo vuelven a operar y a consecuencia de esto me dicen que su estatura es baja y es consecuencia precisamente de justamente esto que pasó, que en la adolescencia recuperará algo de estatura. Mi pregunta, ¿esto es cierto o en realidad no? Lupe Vital, ¿a qué edad deja un niño de crecer? Y felicidades por el tema. Lourdes Boto Ramos, buen día. Pina Marizagui, mi amiga tiene unos pequeños de talla baja. Ya la pequeña sobre todo tiene la estatura de una niña de 3 años y cumplió 5 años. Rodolfo Jiménez, mi hija paró de crecer. La llevé al pediatra y me mandó a hacer rayos X de su mano y el resultado fue que no crecería más. ¿Puedo hacer algo más para ayudar a estas personas? Yo veo que está un poco pasada de peso también. ¿Esto puede ser una causa? Carmen González Ruiz, mi hija tuvo talla baja, estuvo teniendo atención en la clínica del ISSSTE Octavio Chávez. Se le planteó varias veces la atención a su crecimiento y dijo que no había problema, que ya crecería. Cuando tenía 17 años se valoró en otro lugar y se le dijo que tenía bocio y fue lo que limitó su crecimiento. En ese momento ya no se pudo hacer absolutamente nada. Creo que los médicos deberían tener más cuidado porque esto afectó mucho la autoestima de mi hija. Yo creo que es importante lo que mencionas, porque sí, muchas veces el contacto primario a lo mejor no está pendiente o al tanto de qué se debe de hacer. Por eso nuestra indicación a los padres es, si quedan dudas y su pediatra no les acaba de aclarar qué es lo que está sucediendo, se vale pedir otra opinión de especialistas que se dediquen a talla baja, y esto es importante sobre todo para salir de dudas. Ahora sí, doctores, antes, porque como todos los lunes de repente nos empieza a corretear el tiempo, ¿verdad, Oscar? ¿Qué es la hormona del crecimiento? La hormona de crecimiento es una hormona que se produce justamente en esta zona del cerebro que se llama hipófisis, que es una glándula. Tiene como principal función, evidentemente, hacernos crecer.
en la etapa hasta que dejamos de crecer en la infancia, pues, pero en la etapa adulta también tiene otras funciones, tiene efectos metabólicos, tiene efectos sobre el tono muscular, sobre el hueso y sobre funciones inmunológicas específicamente, aunque también hay funciones de otros tipos. Pero en la infancia lo más importante es que nos sirve para crecer. Se debe producir, como ya se mencionaba, principalmente en la noche, durante el sueño profundo, pero también en el día estamos secretando la hormona de crecimiento. Esta hormona para niños que tienen talla baja, ¿ayuda en algunos casos? Porque ya se comentó varias veces que debe ser casos específicos y puntuales. ¿En qué casos se debe utilizar? Esta es una muy buena pregunta porque actualmente la hormona de crecimiento está de moda. Existe la hormona idéntica a la que producimos los seres humanos de manera comercial, es decir, un medicamento que es hormona de crecimiento, pero que está solo indicado para algunos casos, particularmente el niño que no produce hormona de crecimiento por alguna situación. Se mencionaba en alguna de las llamadas un niño que tuvo un tumor craneofaringioma, que es un tumor justamente en la hipófisis, y que al quitar el tumor se quita también la glándula hipófisis y por lo tanto se deja de producir la hormona. En estos casos puede estar indicada solo y si han pasado por lo menos 5 años de que el paciente no tenga actividad tumoral, porque sí puede hacer crecer el tumor. Pero existen casos de deficiencias congénitas de hormona de crecimiento, es decir, el niño nace por algunas situaciones de sus genes sin poder producir hormona de crecimiento o por lesiones. Ya se mencionaba también en alguna de las preguntas si alguna caída y algún golpe fuerte en la cabeza podrían lesionar la hipófisis, y esto es cierto. Actualmente sabemos que muchos casos de deficiencia de hormona de crecimiento se pueden asociar a traumatismos en la cabeza que lesionan la hipófisis. La hipófisis es una glándula altamente vascularizada con muchos vasos sanguíneos que puede sangrar sin que nos demos cuenta y no genere ningún síntoma, pero puede lesionar las células que producen la hormona de crecimiento y entonces hacer que un niño deje de producirla y deje de crecer. Entonces, es muy útil el tratamiento en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Otra indicación formal es lo que se mencionaba, el síndrome de Turner, que es una enfermedad genética que se ve en las niñas, niños con insuficiencia renal crónica en ciertas condiciones, niños que no tuvieron una recuperación en el primer año de vida, aquellos que nacieron pequeños, menos de 2,5 kilos en el momento de peso en su nacimiento, y algunos síndromes genéticos. Y relativamente podríamos considerar la talla baja idiopática, sin embargo es un diagnóstico difícil que tiene que hacerlo el especialista para poder indicar de manera adecuada la hormona de crecimiento. Ok, doctor. Solo en estos casos. Perdón. Hay otra cuestión importante aquí, que se le da mucho peso a la hormona del crecimiento, pero se ha visto que hay casos donde no hay sensibilidad a esta hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento no actúa directamente, actúa de un factor similar en la insulina, que es un factor de crecimiento, que esto, es raro que tengamos este tipo de insensibilidades, pero mucha gente, si puedes estar inyectando hormona del crecimiento y que el niño no esté creciendo, porque no es el único factor que causa crecimiento del niño. De hecho, la hormona del crecimiento actúa a través de este factor similar a la insulina para producir la mayoría de sus efectos. Y bueno, también lo que decía la doctora, también importante, que la hormona del crecimiento también se ha popularizado mucho porque hoy en día se usa también por fisiculturistas para aumentar masa muscular. A eso voy. Pero vamos a acabar de las indicaciones terapéuticas aprobadas por los sistemas de salud. Niños que quieren, padres que llevan a sus hijos, les sacan el pronóstico de cuánto va a medir el niño y dicen quisiéramos que midiera algo más. ¿Ahí se justifica la utilización? No. Es muy controvertido ese uso. Es lo que llamamos el uso estético del hormona del crecimiento, que cada vez se está popularizando más, porque muchas veces lo que se quiere es conseguir que el niño crezca más, pero esto está siempre muy cuestionado. Realmente no es una indicación. No es una indicación clara por los consejos de pediatría, por ejemplo, los consejos de endocrinología, no es una indicación aprobada. No. Y sobre todo hay que tomar en cuenta que estos niños no tienen deficiencia de la hormona de crecimiento, ni tampoco resistencia a la acción de la misma, y la posibilidad de tener efectos adversos es mayor. Y a la hora de estarla administrando de manera exógena, es decir, te la ponen en una inyección, tu cuerpo la va a dejar de producir, que esa es otra cosa muy importante a tener en mente, que sucede con casi todas las hormonas. A la hora que tú tomas hormonas, tu cuerpo dice, no, pues si ya tengo, ya para qué produzco, y las deja de producir, que eso es importante. Efectos colaterales o peligrosos de la hormona del crecimiento, porque es importante que la gente lo sepa. Principalmente es la hormona de crecimiento actúa de una forma que hace el efecto contrario a la insulina, entonces sube los niveles de glucosa en sangre. No quiere decir que por esto vaya a dar diabetes, pero sí suele subir esos niveles, por lo tanto se deben estar monitorizando los niveles de glucosa de manera seriada.
Al dar una dosis adecuada, pues este efecto se minimiza, pero también existen otros efectos secundarios, como el dolor de cabeza, asociado también a una dosis alta, dolor en el sitio de la inyección, reacciones alérgicas, aunque son menos frecuentes, y el efecto adverso más temido, y que la gente lo pregunta mucho, es el riesgo de cáncer. Al poner hormona de crecimiento, ¿mi hijo puede tener cáncer? Entonces, algo que comentó la doctora García previamente es, en aquellos niños sobrevivientes de cáncer que quedan con alguna deficiencia de la hormona de crecimiento y se tiene que administrar después de 5 años de vigilancia, sí existe un mayor riesgo para presentar un segundo tumor o un segundo cáncer. Déjenme explicar por qué es esto. Porque la hormona lo que hace es hacer que las células se repliquen, promueve el crecimiento celular y sabemos que el cáncer es un crecimiento celular desorganizado. Entonces es literalmente echarle más leña al fuego. Ahora, esto me lleva de la mano directamente al abuso que se hace de la hormona en los gimnasios. ¿Qué hay de esto? Bueno, lo que pasa es que la hormona es un anabólico que va a aumentar la fuerza muscular, va también a movilizar la grasa del cuerpo, entonces se usa mucho con estos fines por el adulto. Obviamente en el adulto que recibe esto, pues es algo completamente no fisiológico, pero se ha popularizado mucho el uso de hormona de crecimiento. ¿Y qué peligros hay? Pues principalmente puede haber desarrollo de ciertos huesos, lo que llamamos acromegalias, y las dos no son adecuadas. Hay también un aumento... ¿Qué quiere decir acromegalia, para que lo sepan? Sí, es un aumento de crecimiento de los huesos, principalmente en la cara y en las manos, que se van a ensanchar y va a dar una apariencia anormal. Es decir, si usas hormona de crecimiento ya de adulto, va a crecer en donde pueda crecer, sí, y muchas veces, sobre todo en la mandíbula y a nivel de las manos, deformándote. Por otro lado, ¿qué hay? Muerte súbita se ha asociado también. Muerte súbita. Sí, con el uso de hormona del crecimiento. ¿Qué más? Bueno, ¿qué hay si alguien tiene un tumor? De la glucosa, crecimiento de tumores. Sí, se ha demostrado que bien usada la hormona del crecimiento no aumenta el riesgo de tumores, pero como bien decía la doctora, si hay un riesgo previo, o sobre todo un adulto que tiene más la edad para desarrollar tumores, pues tenemos este riesgo completamente. Porque muchas veces los tumores ni siquiera sabemos que nos están creciendo. Entonces alguien que esté en un gimnasio, yo decido hoy ponerme hormona de crecimiento, yo no sé si me está creciendo un tumor por algún lado, y a la hora de que me inyecte hormona de crecimiento le estoy dando gasolina a estas células. ¿Qué más, doctora? En nuestro medio yo creo que uno de los factores o de los efectos adversos más importantes a considerar en la hormona es la posibilidad de desarrollar diabetes. Y aclaro, no porque la hormona de diabetes, pero tenemos una gran prevalencia de personas con prediabetes, niños y adultos, que al darles hormona de crecimiento, como ya se mencionaba, va a actuar en contra de la insulina y va a favorecer el riesgo de mayores niveles de glucosa y detonar el inicio de una diabetes que probablemente iba a suceder, pero la puede acelerar. Adelantar. Entonces, esto es algo bien riesgoso en nuestra población. Y yo quería puntualizar en algo que por las llamadas me llama la atención. Creo que tenemos que ser muy claros en el hecho de que el potencial genético de crecimiento es a lo que aspiramos todos a llevar a nuestros hijos y a nuestros pacientes en la estatura. El darles o no hormona de crecimiento va a suceder cuando tenemos alguna enfermedad que nos esté alterando la secreción, la producción, la acción de hormona de crecimiento, pero no nos los va a hacer niños más grandes. O sea, nuestro objetivo es llegar a ese potencial de crecimiento a través de alimentación, sueño, ejercicio, buen estado de salud y en los casos necesarios, hormona de crecimiento. Ok, ahí están las indicaciones perfectamente claras establecidas por especialistas de cuándo utilizar la hormona del crecimiento. Es decir, no hay cabida para adultos para utilizar hormona de crecimiento. Que les quede eso perfectamente claro porque caemos muchas veces en este tipo de errores. Estamos en la recta final del programa. Oscar, ¿tienes algún comentario antes de irnos? Sí, Marta Elba nos dice, en una pared llevo la medida de mis hijos. Es útil para llevar la consistencia del crecimiento. La cartilla de vacunación tiene un apartado para peso y talla y muy pocos pediatras lo utilizan. Bueno, hay más llamadas, pero antes esta breve pausa. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana, los lunes de salud, ¿qué tema tocaremos? Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar. Y es que se estima que solo la mitad de los 2 millones de mexicanos que sufren trastorno bipolar reciben tratamiento médico. De modo que quienes carecen de atención enfrentan problemas de convivencia social, rechazo e incluso ignoran que son víctimas de dicha enfermedad. Según datos de la Asociación Mexicana de Trastorno Bipolar, AC AMATE. Y el trastorno bipolar es una enfermedad orgánica crónica que actúa sobre los mecanismos que regulan las emociones. Es una alteración de los mecanismos bioquímicos y eléctricos que regulan la actividad cerebral. Pero la verdad es que
pocas personas tienen el conocimiento sobre este padecimiento, sobre esta enfermedad. Por eso la invitación es a que no se pierdan el programa el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Y si quieren asistir aquí al estudio, entonces desde este momento pueden marcarnos al 5341 4435 y aquí nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. A partir de los 3, 4 años más o menos, porque hasta los 2 todavía recomendados cada 3 meses y posteriormente más o menos 2 veces al año o 1 vez al año cuando menos deben de ir hasta que acaben con el crecimiento en la pubertad. Vienen los mitos, no come esto pero toma vitaminas. Las vitaminas no son milagrosas, no van a estimular el crecimiento. Los papás en las consultas, ¿y no le van a mandar una vitamina? Les encanta mandar que les mandemos vitaminas y no debe de ser así. Si un niño está comiendo perfecto, no necesita suplementar. ¿Quién, doctores, requiere de un multivitamínico? Niños que sean sumamente activos, por ejemplo, que tengan una nutrición no balanceada, por ejemplo, pero es solamente para asegurarnos de que está recibiendo una nutrición completa. Las vitaminas en realidad están indicadas para niños con deficiencias vitamínicas específicas. Todos los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, proteínas, grasas, lípidos, todo lo que necesita un organismo para crecer bien, viene en los alimentos. La alimentación vegetariana, la verdad es algo que desde el punto de vista científico no ha demostrado tener ninguna ventaja y sí muchas deficiencias, sobre todo en la etapa pediátrica. Proteínas son alimentos básicos en la alimentación y si bien nada más deben de constituir el 20% del componente nutricional total del niño, son fundamentales. La proteína animal, no la proteína vegetal, que no tiene los mismos aminoácidos que las proteínas, es decir, los componentes de las proteínas son fundamentales porque muchos de ellos son estas partecitas que el cuerpo no tiene y que tiene que consumirlas. Un niño que no consume proteínas no solamente no va a crecer, va a tener problemas inmunológicos, pero además va a tener anemia y va a tener muchas otras deficiencias que no se pueden sustituir. Además en las dietas vegetarianas hay que tener una asesoría, no es comer verduras y nada más, sino hay suplemento de algunos otros alimentos con proteína como las leguminosas que no llegan a sustituir a las proteínas de origen animal. El gigantismo es una situación que se presenta en los niños cuando todavía no se han cerrado los núcleos de crecimiento y es por una sobreproducción de la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis. Bueno, esto es parte de lo que ha sucedido hoy aquí en Diálogos en Confianza y les tenemos más llamadas y comentarios. Nos dice Olgadelia Aguilar Rivas, quisiera saber si la testosterona que le inyectaron a mi hijo inhibió su crecimiento o es lo mismo que la hormona del crecimiento. Lilia Galauz, mi hijo fue diagnosticado con talla baja y estuvo 5 años con hormona de crecimiento, pero nunca me dijeron el por qué le sucedió. Sin embargo, viendo su historial médico, antes de dejar de crecer, a mi hijo le dio asma y le dieron un medicamento, no diré el nombre, y en ese periodo dejó de crecer. ¿Habrá sido a causa del medicamento? Pero Reyero nos dice, mi niño mide 1,19 y pesa 29 kilogramos 300 gramos y tiene 8 años. Necesita hormona de crecimiento, pero no puedo llevarlo a un médico particular. Entonces, ¿a dónde más podría llevarlo? Nos dice Clica, ¿influye en la talla baja que no haya llegado al término el parto? ¿Influyen aspectos como el asma, la ingesta de medicamentos? ¿Y qué talla sería qué talla sería inadecuada? Este comentario de Marta Elba, es muy importante la medicina preventiva, aunque el niño esté sano, una visita al pediatra desde luego le puede traer muchas ganancias. Por otro lado nos dice Shul Lumen, ¿dónde puedo encontrar una tabla validada en que pueda revisar la talla y peso correspondiente de acuerdo a la edad? Paul Hernández, mejor para el gobierno, más ignorancia, menos preguntas. Nos dice por otro lado Sara Fermaski Cris, mi hijo fue prematuro y tiene 6 años y es muy delgado. Siempre ha manejado bajo peso, se enferma mucho y no come. ¿Me podrían pasar el número de un pediatra endocrinólogo? Ha tomado 1000 vitaminas y suplementos, pero hasta el momento nada. Muchas gracias. Lady Venus Ríos, mi hijo tiene 14 años y es el más bajo de su salón. Desde pequeño ha hecho ejercicio y no crece. Yo mido 1,52 y mi esposo 1,79. ¿A dónde lo puedo llevar? Fabiola Miranda, mi hijo tiene 6 años, pesa 19 kilogramos y mide 1,9 metros. Su talla es pequeña. Él desde hace más de año y medio no gana peso, al contrario. De repente
llega a perder 1 kilo y no pasa de 18 o 19. Lo he llevado al doctor, pero dice que es normal y yo veo que esto no es normal, que no gane peso y que siga siendo la talla 3 o 4 veces igual. ¿A dónde puedo acudir para ver qué es lo que está pasando? Nos dice Luis Alberto Rebollar, ¿cómo confiar en el diagnóstico del pediatra si la forma de atención en la actualidad es como un número y superficial? Porque tienen que aprender a atender por consulta 15 minutos por paciente. Eso es lo que me ha sucedido a mí hasta el momento. Y este otro mensaje que nos llega por Twitter nos dice Jorge Loya, ¿por qué no invitan especialistas que conozcan realmente sobre la dieta vegetariana? Ignorar y afirmar también es una forma de desinformar. Inviten, por favor, especialistas veganos. ¿Cómo podemos sugerir un panel de salud con dieta vegana? Bien, es un buen tema, no toca el día de hoy hablar de, bueno, no estamos hablando de dietas veganas, pero esto es la opinión que nos dan los especialistas en base a lo que ellos han visto, pero es una buena recomendación para considerar de tema sobre el vegetarianismo. Sí, doctor. Sí, bueno, por ejemplo, de las preguntas, algo muy sencillo de contestar, lo que son las tablas de crecimiento. Uno de los lugares donde fácilmente las pueden conseguir es la CDC, cdc.gov, y ahí buscan tablas de crecimiento, vienen en inglés y en español, es una forma más fácil. O también a través de lo que sería WHO, WHO, o sea, la Organización Mundial de la Salud, también es donde pueden encontrar tablas de peso y talla confiables, seguras y en un medio confiable. Perfecto, vamos a empezar a responder preguntas porque se nos va a ir el programa. Les contesto a toda la gente que nos mandó específicamente su caso de cuánto miden los padres y cuánto mide su hijo. Han aparecido en pantalla los teléfonos y los lugares a donde pueden acudir y van a aparecer en nuestras redes sociales porque, como les comenté, no damos las consultas específicas aquí, sino que hay que individualizar cada caso y ver qué es lo que está pasando con tu hijo. Muchas de las preguntas es a dónde ir y hablamos de hormona del crecimiento. ¿Y qué puedo hacer para la autoestima de mi hijo que no crece? ¿Qué le recomendamos? Psicólogo. Bueno, el apoyo psicológico es muy importante y siempre alentar a los niños, mientras estén en la normalidad, cuando no haya una patología, a que están bien y que todos somos diferentes y va a haber gente más alta, va a haber gente más baja. Si yo me muevo mañana de país, me voy a vivir a Noruega, voy a estar probablemente en una talla mucho más baja en comparación y la raza tiene mucho que ver. Y mucho le va a ayudar al niño el saber su diagnóstico. Si realmente es una situación normal, hay que hacérselo ver, entender la poca importancia en su salud que puede tener la estatura normal, aunque sea bajo. Y si tiene un diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento, eso va a mover totalmente su autoestima hacia otro lado. Perfecto. Alguna de las preguntas de muy al principio, ¿se pueden sustituir las frutas y verduras? No. No hay forma. Ok, perfecto, ya quedó perfectamente claro eso. Mi hijo es hiperactivo, ¿es verdad que tiene síndrome de hiperactividad? ¿Es verdad que va a tener talla baja debido a esto? No. Lo que tienen los medicamentos de este tipo es que inhiben el apetito, eso es cierto. Quitan el hambre. Sí. Ok, los medicamentos para este tipo pero no es que necesariamente vaya a causar talla baja. ¿El retraso con la pubertad va relacionado a talla baja? No. Va relacionado a talla baja en ese momento, pero después, si esto es un retardo constitucional de crecimiento, va a tener una talla normal al final, pero insistimos, requerimos de un diagnóstico preciso. Pregunta que me llegó a Twitter, ¿los adultos podemos crecer si hacemos más ejercicios? No. A los lados. Nos quedamos como estamos. ¿Ya no voy a poder crecer yo? Definitivamente. ¿Qué crees? La ventaja es que todavía estás en edad. Mentalmente sí. De crecimiento. ¿Qué ejercicio es bueno? Ya comentaron que cualquier ejercicio es bueno. ¿Hay alguno mejor que otro? No, 1 hora diaria de ejercicio es lo recomendado, pero estamos hablando de 7 días a la semana, es lo recomendado. Ok, perfecto. Mi hijo tuvo luxación congénita de cadera. ¿Esto influye en su crecimiento? Sí. Si no se ajustó en el tiempo prudente y no hay hay una simetría, hay una desproporción en sus caderas, sí puede afectar. ¿Y hay manejo para...? No, es dependiendo muy de la edad. Dependiendo de la edad, pero realmente es bastante difícil. Tuve miomas en la matriz antes de que naciera mi hijo. ¿Tuvo esto que ver con que sea de talla baja? No. A menos que haya tenido un peso bajo al nacimiento o una restricción intrauterina del crecimiento no recuperada. Entonces, para eso es importante, ahí sí podría influir en la talla del niño y entonces sí necesita una valoración específica, o sea, ver el caso de su hijo y ver si esto influye en el peso, en la talla desde el nacimiento y cómo fue su patrón de crecimiento. Perfecto. ¿La prematurez tiene que ver con la talla baja y cómo saberlo? Es exactamente lo mismo que comentaba la doctora. Si tuvo peso y talla baja al nacer y no recuperó, es factible que tenga que ver con la talla final.
Ok, aquí nos preguntan de las tablas, ya nos contestó el doctor. ¿La rinitis crónica puede hacer que uno no crezca? Lo que pasa es que el medicamento que se usa para el tratamiento de rinitis crónica y problemas asmáticos, sobre todo los esteroides, disminuyen la velocidad de crecimiento. Eso es muy importante porque hubo una pregunta más adelante de asma. ¿Los esteroides derivados de la cortisona pueden disminuir entonces? Sin embargo, los inhalados son muy seguros. Sí. Eso es importante porque si no luego la gente no lleva el tratamiento adecuado porque les da miedo. No, y sobre todo no queremos Sí. crear paranoia. No. Ya cuando ya tuvimos también el tema de asma, Sí. aquí es Sí. muy importante, no puedes dejar a un niño en una Claro. crisis asmática, es Sí. mucho más grave. El esteroide inhalado es seguro, pero el problema acá es que muchas veces les dan esteroide oral, tomado pues, en forma poco segura, muchos ciclos y pueden inhibir el crecimiento, pero en los inhalados es muy baja la absorción. Ahora, Entonces, de cualquier forma, una vez que se dejan de usar, el niño sigue creciendo normalmente también. O sea, no hay que tenerles este miedo. Es un tratamiento que se debe de usar, pero es muy importante que sea un especialista para que no tengamos problemas. Pero aplica para mí que estoy con la nariz así, disculpen por la alergia también. además, la rinitis y el asma va a traer consigo infecciones recurrentes. Y eso sí puede hacer más lento el crecimiento. Exactamente, pero no los medicamentos. Mi hijo tiene labio y paladar hendido, le diagnosticaron taquicardia. La taquicardia es un síntoma, no es un diagnóstico. Hay que ver, como insistimos con la señora Cerreteo, saber por qué es esa taquicardia. Y le dieron una dieta polimérica. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, el labio y paladar hendido justamente es una lesión que nosotros llamamos lesión de línea media, es decir, afecta la parte media del cerebro y puede tener en muchos casos que ver con una menor producción de hormona de crecimiento. Es un niño que amerita tratamiento. La dieta polimérica, la verdad es que la desconocemos, no la ignoro, no la conozco, pero lo que su niño necesita realmente es una dieta balanceada. Y por otro lado, el tener labio y paladar hendido puede ser aislado o ser parte de un síndrome que Ok. tenga otras enfermedades, otra patología y como producto talla baja. ¿Como producto o como parte Como del síndrome? parte de. Había una pregunta sobre síndrome de Down, Oscar. Así es, Lili Morales nos dice, en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿existe la posibilidad de tener talla y peso normales? Gracias. No. Ahora, hay tablas de crecimiento también para síndrome de Down. Está visto que en algunos casos se puede incluso estimular el crecimiento de algunos síndrome de Down, pero definitivamente la talla final generalmente va a ser siempre comparativamente menor a una persona que no tiene síndrome. Perfecto. De aquí una pregunta, ¿qué hacer para que mi hijo alcance su potencial? Dormir adecuadamente y comer adecuadamente y hacer ejercicio adecuadamente. Mi hijo ya no quiere crecer. Comentó alguien, bueno, pues hay que ver, individualizar Sin cada modo. caso, ya no es que quiera o no, hay que ver si verdaderamente existe un síndrome de talla baja. Después de la primera menstruación, la menarca, como comentó el doctor hace rato, ¿puede seguir creciendo una niña? Sí, va a seguir creciendo, pero la velocidad de crecimiento va a ser mucho menor que la previa. Generalmente ya solo se crecen 4 a 5 centímetros después de la primera menstruación y la niña termina prácticamente su crecimiento 2 años después de la misma. Ok, perfecto. ¿Qué estudios se deben de hacer? Supongo que eso sí es individualizar cada caso. Lo primero que tienes que hacer es ir con tu pediatra y ha habido una queja común que muchas veces los médicos no ponen la atención suficiente al peso y la talla de los niños. Se vale que tú como paciente le pidas a tu médico e insistas, ¿sí, doctor? Sí, bueno, ahí me gustaría hacer una observación que como tal, el ver la hormona de crecimiento, los niveles varían durante el día. Es algo que normalmente, si se quiere saber si la producción es adecuada, se tiene que hacer una estimulación con algún estímulo, algún medicamento que estimule la liberación para ver qué tan bien está la producción normal de crecimiento. Pero eso no es a todos los niños. No, Esto lo tiene que hacer un especialista. Pero la gente que habla que sus pediatras no les hacen mayor caso en eso, ellos pueden insistir al pediatra o poder solicitar con el jefe de departamento que quieren que los vea alguien más si tienen esta duda o que los canalicen con un especialista dentro de la institución en donde los estén llevando su salud, porque sí es muy importante que nuestra voz se haga valer. Yo creo que una exigencia del paciente hacia su médico tiene que ser que le muestre las gráficas de crecimiento de su niño y de preferencia que le muestre su carril familiar de crecimiento. Creo que esto va a hacer que el diagnóstico sea temprano y la evolución y el tratamiento del paciente sean más oportunos. Ok, nos aclaran ahorita que las dietas poliméricas incluyen carbohidratos, grasas y proteínas. Básicamente todas las dietas normales es lo que requieren, como lo comentó la doctora al principio. Mi hijo tuvo un traumatismo craneoencefálico y talla baja. Ya comentaron que se pudo haber dañado la hipófisis y por lo tanto haya tenido talla baja. ¿Es posible que mi hijo tenga talla baja debido a que tuvo apendicitis y adherencias? Solo que haya tenido complicaciones. Que haya tenido una resección, que le hayan cortado un segmento de intestino y que tuviera mala absorción, pero una cirugía como tal, más allá del periodo agudo de tenerse un poquito la ganancia de peso y todo, no debería.
Mi hijo tuvo bocio, ¿puede tener que ver esto con el crecimiento? Sí, definitivo. Y luego los problemas tiroideos, por eso es importante que dentro del escrutinio de talla baja los médicos les van a estudiar la glándula tiroides. ¿Cuál es la diferencia con enanismo? El enanismo es la forma más extrema de la talla baja y es generalmente ocasionada por deficiencia de hormona de crecimiento o por trastornos esqueléticos que en general se llaman displasias esqueléticas. Displasias esqueléticas. ¿Y qué hay de la acondroplasia? Es una forma de displasia esquelética bastante frecuente. En realidad no hay tratamiento adecuado para estos pacientes. Se deben de hacer una evaluación integral porque tienen otros problemas de salud que sí son susceptibles de tratar. ¿Esto sale en algún examen de sangre? Bueno, lo van a ver con el niño, lo van a ver morfológicamente alterado. Bueno, de hecho, ahorita que comenta la doctora también, en este tipo de padecimientos el usar hormona de crecimiento está contraindicado en muchos casos porque, por ejemplo, las deformidades óseas y de columna también se pueden acentuar con el uso de hormona de crecimiento. Entonces tengan mucho cuidado, vayan, nada más dejen que les dé hormona de crecimiento a un especialista, por favor, no vaya a salir peor el tratamiento que la enfermedad. La testosterona inhibe el crecimiento. ¿Es igual a testosterona a hormona de crecimiento? No, aumenta el crecimiento temporalmente si el niño no tiene cierre de epífisis, pero también va a cerrar tempranamente los cartílagos de crecimiento. Ok, eso es importante. ¿Qué tan cara es la hormona del crecimiento? Muy cara. Es un tratamiento muy costoso, por eso tiene que ser muy bien indicado, porque además no lo asume generalmente las instituciones de salud. Entonces tengan mucho cuidado, no solo cuidarse de charlatanería que les puede dañar su salud o que no les va a servir para nada, sino que también es, y más en los tiempos que estamos, importante cuidar nuestra cartera. Bueno, se nos acabó el programa, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se comunicaron y más adelante publicaremos la liga por si desean volverlo a ver o recomendárselo a alguien más. Gracias a toda la gente que nos acompañó en el público, muchas gracias por sus testimonios, nos enriquecen muchísimo y les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes, panelistas, por acompañarnos aquí el día de hoy. Y más importante, a ti que estás en casa, que nos ves todos los lunes, esperemos que te hayan resuelto todas tus dudas, ya sea en casa, en tu teléfono o en tu iPad. Nos vemos la próxima semana.